Bueno, entonces voy a retomar un poquito de lo que se trata el día de hoy. La idea es que sea más práctico que teórico. Sin embargo, hay algunas cosas relevantes que debemos conocer justamente sobre el mecanismo de acción de Ultherapy que lo hace un tratamiento único. En realidad, Ultherapy está considerado como un gold estándar para tratamiento del lifting y tensado facial y también en la zona de cuello y rostro. Es decir, si cualquier otra tecnología desea compararse o desea más bien demostrar un efecto de lifting y de tensado en el rostro desde el punto de vista no quirúrgico, tendría que hacer la comparación con Ultherapy porque este es el gold estándar. Eso significa que en términos de eficacia y de seguridad es el tratamiento más importante que existe para este resultado. Y además ahora tenemos la novedad. Desde hace varios años trabajábamos ya con el equipo, el equipo en sí se llama Ulthera. Cuando ya realizamos el tratamiento, entonces le llamamos Ultherapy y desde hace muchos años ya veníamos trabajando con el Ulthera, haciendo Ultherapist. Sin embargo, justamente el año pasado sale al mercado pues esta actualización en la plataforma que veníamos ya pidiéndola desde hace algún tiempo. Y bueno, pues los últimos dicen que serán los primeros. México fue el último país de Latinoamérica que recibe la aprobación sanitaria, en este caso de COFEPRIS, y entonces hace que sea el primer país que sale ya con indicaciones no solamente faciales de cuello y escote, sino que también tiene ya las indicaciones corporales. Entonces esto la verdad es que es una buena noticia, por eso digo que los últimos serán los primeros, porque cuando sale la plataforma de Ultherapy y se lanza, por ejemplo, en Colombia, en Chile, incluso en Brasil, es lanzada solamente con las mismas indicaciones. Hoy ya tenemos la posibilidad de hacer indicaciones corporales. El día de hoy nos vamos a enfocar principalmente en las indicaciones faciales. Sin embargo, seguramente tendremos oportunidad o con alguien más del equipo de speakers de hablar de las indicaciones corporales, que también resulta muy relevante. Además de eso, hay algunas ventajas que nos brinda la plataforma o la nueva plataforma de Ulthera. Cuando nosotros veíamos el carrito clásico de Ulthera, pues ya era un carrito viejito. Por ahí alguien dijo que parecía como un carrito de choque del IMSS, ¿no? O sea, ya como medio antiguito, hasta el color entre gris y amarillento, los cajones, ¿no? Que se trababan para poder sacar los transductores. Entonces, bueno, era evidente que hacía falta darle un refresh al equipo. Pero no solamente desde el punto de vista estético, no solamente desde el punto de vista de diseño, sino también en cuanto a performance. A quienes les ha tocado hacer un Ultherapy completo, un full face, ¿cuánto tiempo más o menos nos toma? O quienes han visto un full face completo, ¿cuánto tiempo nos toma? 90 minutos, y eso si ya tenemos justamente la experiencia y vamos sin detenernos y ¿no? sin pausar prácticamente. Y la verdad es que en algunas ocasiones cuando el paciente o la paciente está muy sensible, pues a veces nos puede llevar hasta un par de horas o un poquito más incluso. Entonces, también era innegable que necesitaban hacer algunos cambios. Entonces, todo esto, escuchando todas estas necesidades que venían de los usuarios, es que se diseña o se reformula esta plataforma. Hoy justamente vamos a hablar de algunos de los cambios que observamos en la plataforma. Y bueno, pues como mi misión el día de hoy es hacerlo mucho más dinámico, probablemente van a ir viendo que algunas diapositivas las paso un poquito más rápido que otras. Sin embargo, si va quedando alguna duda, porfa en ese momento me detienen. Si ustedes quieren hacer también como alguna aportación, alguna aclaración, compartir la experiencia que han tenido, es súper importante que en este momento también nos la transmitan. Y bueno, ya última pregunta antes de arrancar. Es quiénes de los que están aquí está planeado que hagan los tratamientos de Ultherapy, que levanten por favor la mano. ¿Ok? Ajá, muy bien. Ok, prácticamente todas. ¿Y ustedes tres todavía no? ¿O también, pero no quisieron levantar la mano? No sabemos. Ok, perfecto. Y allá atrás ustedes tres no van a hacer tratamientos de Ultherapy.
Usted, ok, no, bueno, a ver, vénganse para acá, por favor. Ok, perfecto, muy bien. Ok, entonces para justamente enfocar cuáles son esos mensajes claves que vamos a dirigir, que yo sé que ya muchos los manejan muy bien, pero cuáles son aquellos mensajes que nos van a poder posicionar ahora el nuevo Ultherapy Prime por encima del Legacy que ya veníamos realizando, que ya era un buen procedimiento y obviamente desde el punto de vista técnico también súper importante. Entonces, ahora sí, sin más, vamos a arrancar. Solamente, les prometo, les voy a poner este video, es en el único en el que nos vamos a tomar un poquito más de tiempo. Disculpen que no se alcance a escuchar el volumen, sí tiene, pero, bueno. Voy a subir un poquito. Un avanzado sistema con visualización en tiempo real, basado en un legado de resultados creados, modalidades óptimas del tratamiento, creando un enfoque no invasivo personalizado a las necesidades anatómicas de cada paciente. Al crear puntos de coagulación térmica, los TCPs alcanzan la temperatura óptima de neocolagénesis de 60 a 70 grados centígrados. Ultherapy Prime ayuda a promover la producción de colágeno y elastina propia del cuerpo. Ahora comienza el proceso regenerativo. Fase 1. Inflamación temporal. Asociado con el proceso de cicatrización, los macrófagos ingieren y asimilan el tejido lesionado, liberando citoquinas que atraen a los fibroblastos. En la fase 2 de proliferación, los fibroblastos sintetizan nuevo colágeno y elastina para reconstruir la matriz de colágeno. Fase 3. Maduración y remodelación. El colágeno tipo 3 se reemplaza por colágeno tipo 1, formando fuertes reticulaciones. Este proceso de remodelación del colágeno promueve resultados duraderos de lifting y tensión de la piel. Vea usted mismo los resultados con el único y verdadero lifting personalizado. Experimente el poder de Ultherapy Prime. The lift you can see. Listo, si nos aprendimos este video prácticamente podemos ya pasar a la práctica. Aquí lo que se hace es resumir cuáles son las características más relevantes del mecanismo de acción y por qué justamente resulta tan efectivo para hacer este efecto de lifting y tensado. Lo vamos a ver brevemente cuando vayamos avanzando, pero quiero reforzar aquí en este punto algunas características que hacen diferente la plataforma anterior a la plataforma actual. Si nos vamos como de lo de afuera, del exterior, tenemos que ahora hay un diseño mucho más moderno que lo podemos observar. Ya nos hicieron favor de traernos el equipo, está aquí atrás, entonces cuando pasemos a la parte práctica, quienes no lo han visto van a poder tener oportunidad. La pantalla es mayor, tiene 35% más, una dimensión mayor, pero también el espacio de visualización, que es lo más relevante o uno de los aspectos más relevantes en el tratamiento de Ultherapy, también es más largo y más ancho. Además de eso hay mayor nitidez. Se cambiaron justamente las tarjetas de video que tenían anteriormente y eso hace que sea más nítido. Eso nos va a facilitar muchísimo el trabajo porque a veces lo que nos hacía o lo que nos retardaba también cuando no estábamos tan familiarizados con el tratamiento es poder visualizar nuestras estructuras target o nuestras estructuras objetivo, que es prácticamente la dermis y el sistema musculoaponeurótico. Entonces ahora es tan nítido que casi hay una flechita que nos dice aquí está el SMAS, aquí está la dermis. Eso la verdad es que nos ayuda muchísimo. ¿Se acuerdan que de repente nos generaba interferencia, que había que apagar otros equipos, que no podíamos tener el teléfono celular cerca? Bueno, eso también se ha logrado corregir. Y una cosa que me gusta mucho es que se logró reducir el tiempo efectivo de tratamiento desde que prendemos el botón del equipo, que antes lo prendíamos, íbamos al baño, nos lavábamos las manos, tomábamos un café y luego ya empezaba a trabajar, ¿no? Entonces ahora ya tenemos justamente la oportunidad de que lo prendemos y es mucho más rápido, pero no solo eso, el pulso, es decir, el momento en el que administramos el tratamiento y genera estos disparos, estos puntos de termocoagulación a los que hacía referencia el video, también es más rápido. Por lo tanto, de principio a fin podemos tener hasta un 30% de ganancia en la administración del tiempo, que al final pues esa ganancia se convierte en dinero, ¿no? Es pacientes que podemos hacer los tratamientos de manera más rápida.
Y justamente hace unos días tuve oportunidad de leer un artículo de una gran duda que se había generado. Cuando empezamos los entrenamientos con el equipo Ultherapy Prime, notamos que los pacientes a quienes se les realizaba tenían menos dolor. Y entonces yo pensaba, claro, debe ser algo más subjetivo. Cuando les dices, mira, este es un nuevo equipo, es más moderno, es más rápido, bla, como que uno dice, es mejor, ¿no? Uno mismo cuando cambia de iPhone dice, esto está mejor. Pero ¿qué pasa? Ya está documentado, ya se publicó justamente un artículo que se los puedo compartir, en donde se ve que además, en cuanto a eventos adversos, es mucho más tolerable. Hay menos dolor, menos edema y menos proceso inflamatorio. Y esto a mí me hace todo el sentido. Si el disparo, el momento en el que estoy administrando la energía, estas ondas ultrasónicas generan estos puntos de termocoagulación de manera más rápida, más eficiente, obviamente va a ser menos molesto. Lo vemos, por ejemplo, cuando hacemos la tecnología de microagujas, que entre más velocidad le pongamos, pues va a ser menos molesto para el paciente. Entonces aquí pasa lo mismo, la velocidad con la que se administra esta energía a través de las ondas ultrasónicas es más rápida y por lo tanto hay menos molestia. Y es muy interesante porque se tomaron dos grupos de pacientes que ya se les había hecho el Legacy, la plataforma anterior, pasó el tiempo y después y en ese momento hicieron escala de evaluación de dolor y GACE, y después les tocó ya su Prime y se vio que ellos notaban una diferencia importante, por lo menos en 3 puntos por abajo del dolor. Es decir, de una escala del 1 al 10, había 3 puntos menos de dolor, que 3 puntos menos es pasar de un 8, por ejemplo, a un 5. Y también en pacientes que se les hacía el tratamiento por primera vez, se veía cómo había una mejor tolerancia comparado con pacientes a los que se les había hecho un Legacy. Por lo tanto, una de las ventajas, y también para ustedes chicos que están ahí atrás, que podemos justamente ofrecer al paciente es justamente que es más confortable, ¿no? Que hay menos molestia y que va a haber menos proceso inflamatorio y menos edema. Por lo tanto, el tiempo de recuperación es más rápido. Siempre hemos sabido que el tiempo de recuperación con Ultherapy es muy rápido porque terminan de hacer el procedimiento y pueden ir a hacer sus actividades de la vida cotidiana. Sin embargo, sabemos que van a estar unos días con molestia. Cuando hacemos, por ejemplo, el más superficial, en algunos pacientes que tienen fototipos muy claritos puede llegar a dejar estas marcas. Entonces, sabemos que el tiempo en general de recuperación es rápido, pero sí tenemos todavía algunas molestias en los próximos días después de que hacemos la aplicación. En el caso de Ultherapy Prime, ese eritema y ese dolor se ven disminuidos. Entonces, si yo les pudiera decir como de manera resumida qué es lo que nosotros vamos a obtener como beneficios con la nueva plataforma, serían estos. Esto lo vamos a vivir ya, la realidad, ahorita que vayamos a la práctica. Por cierto, ¿quién se va a hacer el tratamiento? ¿Tenemos ya a la paciente? Ya viene, ok, bueno, está bien. Muy bien, ahora, algunas cosas importantes que veíamos también en el video y que voy a recapitular es justamente cuáles son los órganos target y cómo estos órganos a los que estamos dirigidos se van a modificar con el proceso de envejecimiento. Aquí vemos una representación esquemática como de 3 tipos de piel, una piel quizá de menos de 30 años, aunque no es tanto la edad, sino las condiciones propias de la piel, una piel madura, digamos, una piel más o menos en la década de los 40 y una piel de más de 40, entre 50, 60 años. ¿Y qué es lo que observamos? Básicamente que conforme avanza el tiempo hay un adelgazamiento tanto de la epidermis como de la dermis, y esto es a expensas de 2 cosas. 1, destrucción de las fibras de colágeno y elastina, que hoy todo el mundo habla de colágeno y elastina y más con el boom de los bioestimuladores, pero algo de lo que casi no hablamos es la segunda razón por la que disminuye este grosor de la dermis, es porque la matriz extracelular, todo lo que está justamente alrededor de estas proteínas, se va a ver modificado. Hay una disminución en la formación de ácido hialurónico y de otros glucosaminoglicanos, y eso hace que la matriz extracelular se vuelva más densa, que dificulte la comunicación intercelular. Por lo tanto, disminuye también la producción a su vez de nuevos glucosaminoglicanos y de nuevas proteínas por parte de los fibroblastos. Por lo tanto, algo que es importante
considerar en el mecanismo de acción de Ultherapy es que no solamente va a formar colágeno y elastina, también ayuda a mejorar las condiciones de la matriz extracelular, y por eso es que después de hacerle un tratamiento con Ultherapy al paciente, antes de que empiece a ver esa firmeza, esa tensión, ese lifting, lo primero que ve es una piel más luminosa, es una piel más hidratada. Es porque la respuesta inmediata que ocurre es justamente esa, y es mucho más rápida, porque la formación de proteínas nos va a tomar más tiempo. Entonces es importante, recordar eso. Y hablando propiamente de los órganos target que mencionaba hace un momento, entonces, ¿cuáles van a ser estos tejidos hacia donde vamos a estar dirigidos? Evidentemente, vamos a estar dirigidos hacia la dermis, tanto la dermis papilar, que es la más superficial, como la dermis reticular, es un foco importante para nosotros o es clave para nosotros. Y el segundo tejido que también es relevante es justo debajo del tejido celular subcutáneo y que está por encima del músculo, que es el sistema músculo-aponeurótico, en el caso del rostro, del cuello y del escote. Pero después, cuando vamos descendiendo, ya en otras zonas corporales, ya no hablamos de un ESMAS, hablamos de una fascia, ¿cierto? De esta capa que recubre los músculos y que tiene una gran cantidad de fibras de colágeno que están adosadas, que están laminadas. Entonces, nuestro target, hablando de corporal, va a ser dermis nuevamente, pero va a ser justamente la fascia o esta capa que está recubriendo el músculo. Y en corporal vamos a encontrar también algunas fibras de colágeno muy importantes que dividen el tejido celular subcutáneo superficial y el intermedio, y en esas también vamos a trabajar. Hoy no nos vamos a enfocar en esas, hoy nos vamos a enfocar en la dermis y en el ESMAS. Y fíjense cómo al paso del tiempo, clásicamente, como decíamos, va a haber un adelgazamiento de toda la capa de la dermis. Por lo tanto, cuando vamos a hacer el tratamiento con Ultherapy, también es importante considerar la edad de nuestro paciente, la edad y el género, ¿cierto? Porque conforme avanza la edad, dijimos, se adelgaza, pero también hay una diferencia anatómica e histológica en el grosor de la piel, de la dermis, entre hombres y mujeres. Por lo tanto, va a ser importante cuando decidamos cuáles van a ser los transductores que vamos a utilizar, y ahí lo único que vamos a hacer es confirmar durante la visualización que los que yo había programado en efecto van a ser los transductores que vamos a utilizar. Hay pacientes que no necesitamos utilizar el 4.5, incluso aunque los coloquemos en zonas donde sabemos que hay más cantidad de tejido celular subcutáneo. Pacientes muy delgaditas, muy fit, con una piel atrófica, probablemente con un transductor de 3 milímetros de profundidad va a ser suficiente. Ok, esto ya lo mencioné, como les decía, algunos los vamos a pasar un poquito más rápido. Fíjense, esta diapositiva me encanta porque explica por qué Ultherapy es diferente, por ejemplo, a un HIFU, que seguramente va a ser otra de las preguntas que les van a realizar los pacientes. Incluso también allá atrás a ustedes seguramente es una pregunta que les van a utilizar. O sea, ¿por qué si me ofrecen un HIFU que a lo mejor cuesta una sesión una tercera parte de lo que vale el tratamiento con Ultherapy, por qué es diferente? Bueno, básicamente hay dos diferencias relevantes. Una, en el ultrasonido vamos a encontrar dos tipos de ultrasonido. Tenemos un ultrasonido que es el que nos da clásicamente la imagen, que en este sentido también en la plataforma hubo una mejoría en esa imagen que se genera, y ahí estamos teniendo una visualización en tiempo real. Antes teníamos un pequeño delay de menos de un segundo, pero era un delay entre que yo colocaba la membrana del transductor y entonces pasaban las ondas ultrasónicas y regresaban, y entonces me generaba ya la imagen en la pantalla, y ahora lo estamos teniendo prácticamente en milisegundos, es decir, en un tiempo real. Entonces tenemos por un lado la visualización, es el único equipo de ultrasonido microfocalizado que tiene una visualización en tiempo real que me permite confirmar que estoy trabajando en el tejido donde quiero trabajar. Y la segunda diferencia es que el ultrasonido con el que nosotros hacemos ya propiamente el tratamiento, que está también dentro del mismo transductor, es un ultrasonido colimado. Fíjense, vean cómo aquí la representación de las ondas ultrasónicas viene
de un haz más ancho y al final, cuando llega a nuestro órgano target, convergen todas esas ondas ultrasónicas. Ese es un ultrasonido colimado. Tiene esta característica de hacer que las ondas converjan. ¿Y por qué es importante? Porque la energía se va a dirigir a ese punto. Y al dirigir la energía a ese punto es que genera la fricción entre las moléculas, principalmente moléculas de agua, y por lo tanto la elevación de temperatura. ¿Hasta cuántos grados decía en el video que se llegaba a elevar la temperatura? ¿Se acuerdan? 65-70. Exacto, entre 60 y 70 grados. Ninguna otra tecnología externa sin generar lesión en la superficie, es decir, ninguna tecnología que nos mantenga íntegra la superficie de la piel, tiene esta capacidad de elevar la temperatura por arriba de 60, entre 60 y 70 grados. Es cierto, existe la radiofrecuencia, ahora existe el endolift, pero en todos ellos forzosamente necesitamos romper la barrera para poder administrar la energía, ya que de otra manera quemaríamos, ¿no? Entonces, este es el único que es capaz de hacer esto, y esto se debe a la convergencia de esta energía ultrasónica que va a elevar la temperatura. Por lo tanto, eso también hace una diferencia importante en el tratamiento, porque entre cada punto de termocoagulación que se generó va a haber alrededor tejido sano, y es gracias a ese tejido sano que se va a poder formar esta estimulación de colágeno que veíamos que ocurre ya propiamente en la segunda etapa. En la primera etapa hay un proceso inflamatorio que está detonado por los macrófagos. Ya en la segunda etapa los macrófagos estimulan al fibroblasto. ¿Por qué ocurre esta estimulación del fibroblasto? Porque aquí hay fibroblastos que están sanos, que no fueron lesionados. Ok, rompimos una parte de las proteínas, pero hubo también algún grado de lesión en las células. Sin embargo, teniendo tejido alrededor sano, vamos a poder estimular una buena reparación y una buena recuperación de la piel. Por eso es importante que estos puntos caigan y converjan en uno solo. Si estos puntos no convergen en uno solo, como pasa, por ejemplo, con algunos ultrasonidos que se utilizan en desplazamiento, en movimiento, ¿no? Por ejemplo, el Liftera, ¿no? El Liftera también es un ultrasonido, pero el tratamiento lo administramos en movimiento. ¿Qué pasa con estas ondas ultrasónicas? ¿Qué creen que pase? No van a converger en un solo punto. Entonces, sí administran energía, sí logran calentar el tejido, pero no van a alcanzar esos 60, 70 grados, porque si lo alcanzaran, estaríamos prácticamente quemando todo el tejido cada vez que hacemos este movimiento. Por eso es que es necesario hacer más de una sesión. Por eso es que con una sola sesión no alcanzamos a tener un resultado tan relevante. Entonces, este es otro de los aspectos importantes en el caso del Ultherapy, la convergencia de esos puntos. Y luego hay un tercer aspecto relevante que también lo podemos ver acá, y es la uniformidad en el tamaño del punto, pero también en la profundidad, es decir, no nos da unos puntos arriba que a lo mejor dañamos el tejido celular subcutáneo, unos puntos abajo dañando el músculo, sino que hay una uniformidad en los puntos de termocoagulación que nos permite garantizar que estamos trabajando en el órgano o en el tejido, mejor dicho, donde nosotros queremos trabajar. Todos esos aspectos, en resumen, son los que hacen que la tecnología de Ultherapy sea una tecnología diferente. Dijimos, visualización, la uniformidad de los puntos de termocoagulación, tanto en profundidad como en la dimensión, y el hecho de que haya esta convergencia que haga que la temperatura se eleve entre 60 y 70 grados centígrados. Ustedes han notado cuando hacen el Ultherapy que poco a poco, conforme avanzamos en el tratamiento, se empieza a calentar el maneral. ¿Se han dado cuenta, cierto? Y el paciente, cuando ya vamos a terminar, nos dice, ya siento más caliente. Ok, ahí están ocurriendo dos cosas. El paciente siente más caliente porque hay un acúmulo de energía en los tejidos. Estamos transfiriendo la energía que venía del transductor al tejido. Por lo tanto, poco a poco el tejido se va a ir calentando. Eso es común que ocurra. Por lo tanto, no es un error irle poniendo compresitas de hielo al paciente. Antes decíamos que no. Hace 10 años decíamos, no le pongas porque si tú quieres llegar a los 60, 70 grados centígrados, no los vas a alcanzar si enfrías el tejido. No, en realidad no, porque otra vez el hielito lo estamos poniendo superficial. El hielo no va a llegar, la temperatura no va a alcanzar a disminuir tanto como para
modificar la efectividad del tratamiento y sí estamos ayudando a dispersar la energía calorífica que ya se acumuló en el paciente. Entonces, si el paciente nos dice, ya siento mucho calor, podemos utilizar a toque las compresas para ir disminuyendo la temperatura y hacer más confortable el tratamiento. Y el transductor per se, junto con el maneral, más bien esta comunicación que ocurre entre el transductor y el maneral nos permite controlar la temperatura, de tal forma que aunque nosotros sintamos ya caliente el transductor, porque el agua que hay en el interior se va calentando, es lo suficientemente controlado para no permitir que suba más allá de los 70 grados centígrados. Eso es importante, porque no queremos una lesión mayor, ¿no? No queremos generar una quemadura profunda de segundo grado en el paciente. Por lo tanto, el transductor en comunicación con el maneral nos permite mantener esa temperatura estable a pesar de que el transductor se haya calentado. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hay alguna condición en el paciente que pueda generar nuevas quemaduras? Sí. Cuando no administramos adecuadamente el tratamiento, sí, definitivamente sí. A mí solamente me ha tocado ver un caso, y es un caso, creo que les compartí la ocasión anterior que vine, fue un caso de una primera aplicación de tratamiento, se estaba haciendo una capacitación, y en la capacitación no estaba el gel correcto. El gel que tenemos que utilizar es un gel a base de agua. Y en ese momento no les llegó el gel, lo que sea, utilizaron un gel con una base oleosa, y entonces obviamente la temperatura de la piel se fue aumentando, y en ese momento no se dieron cuenta, sino que al terminar el tratamiento ya la paciente presentaba en la zona de cuello algunas quemaduras. Entonces sí puede llegar a ocurrir. Yo solamente he visto un caso con Ultherapy, es muy común que lo veamos con los HIFU, ahí sí, porque ¿qué es lo que pasa con el HIFU? Que la temperatura, que no tiene este mismo ultrasonido colimado que converge toda la energía en un solo punto, y entonces hace rayones o hace quemaduras que se pueden llegar a superficializar o que se pueden llegar a lateralizar. Ahí tenemos un mayor riesgo de una quemadura. Pero si no hacemos un protocolo adecuado, ¿qué quiere decir? Si no utilizamos el gel correcto, si no limpiamos completamente la piel, muchas veces viene el paciente o la paciente, no sé, a la mejor de trabajar y trae la cremita y trae el fotoprotector y aparte trae maquillaje. Si no retiramos adecuadamente, sí podemos llegar a generar un aumento de la temperatura en la piel y por lo tanto de manera secundaria una quemadura. Insisto, yo solo he visto un caso y fue más bien por un error en el uso del equipo, ¿no? Y complementando ese punto que preguntabas, también la parte de la visualización es crucial. ¿Por qué? Porque en el 1.5, si tú no te apoyas bien, puedes llegar a estar dando, digo, es un poco drástico, pero sí ha pasado, que puedes estar dando el disparo mucho más superficial de lo que realmente debería ser la profundidad, y ahí sí puedes quemar al paciente. Pero estamos hablando de un mal uso, y por eso la visualización también es súper importante, porque igual, digo, seguramente ahorita lo vamos a ver, la importancia de, bueno, lo va a comentar la doctora, porque pues, obviamente puedes ver vasos, puedes ver todo, ¿no? Y pues lo que dice también de la temperatura, ¿no? Que ustedes saben, para romper el colágeno, esa es la temperatura óptima, y por eso es bien importante, y es totalmente... No por nada es el gold estándar, que el gold estándar no nos los inventamos, fueron médicos de todo el mundo que definieron a Ulthera como la mejor tecnología o la tecnología igualada. El Ulthera Legacy lo ganó por 11 años seguidos siendo el mejor equipo, en el 12º ya no lo ganó Legacy porque ya lo ganó Pharma, ¿no? Entonces sigue siendo la misma línea que es el que ustedes tienen. Entonces es importante que lo sepan porque eso también ayuda a convencer a los pacientes, ¿no? Gracias, Fran. Y otra cosa que también es importante, ya hablando propiamente de la técnica, cuando hacemos el Ultherapy, es la cantidad de gel. Uno es el tipo de gel, que ya dijimos, gel base agua, ahí no hay pierde, no hay forma de errar, pero la otra es la película de gel. ¿Por qué ponemos gel? ¿Por qué no lo hacemos así? Porque el gel es indispensable para que haya una buena transducción, para que haya un buen paso justamente de las ondas ultrasónicas y penetre a los tejidos.
El aire es muy mal conductor del ultrasonido. Las ondas ultrasónicas se pierden si hay aire de por medio, simplemente no pasan. Por eso cuando hacemos el tratamiento, estos fantasmitas que les llamamos, que son estas zonas negras en donde no hay visualización, es porque ahí se coló una burbuja de aire o ahí no hay un buen acoplamiento. Entonces necesitamos una capa de gel, pero esta capa de gel es una capa muy delgadita. Quienes han tenido oportunidad de ver cuando hacen los ultrasonidos diagnósticos, seguramente todos nosotros, vemos que ponen una gran capa de gel. En el caso del Ultherapy necesitamos una película pequeñita, lo suficiente para que pueda haber buena visualización sin que se me generen los fantasmas, pero si yo coloco una gran cantidad, una gran cama de gel, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que voy a aumentar el espacio que hay entre la membrana y la piel, y por lo tanto, si estoy trabajando, como mencionaba Frank, con un transductor muy superficial, que es el de 1.5 milímetros de profundidad, y yo pongo una capa de gel gruesa, lo que podría llegar a ocasionar es que libere la energía acá, en la superficie. Así que otro error en la aplicación del tratamiento, sobre todo cuando hablamos del transductor más superficial, es que coloquemos una gran cantidad de gel. Sí tenemos que poner gel lo suficiente para que no esté seco, para que haya una buena visualización, pero no una gran cantidad. Y eso también, cuando lo observamos en la pantalla, es muy evidente que tenemos ahí una camota de gel y que la tenemos que quitar. Ok, ya mencionamos lo de la temperatura, ya mencionamos los 3 órganos target o las 3 estructuras, mejor dicho, tejidos que son relevantes. Acuérdense, dermis papilar, dermis reticular y el sistema músculo aponeurótico. Este esquemita me encanta porque en este esquemita lo que vemos es un corte histológico de dermis y es antes y después de haber realizado el Ultherapy. Este es 2 meses después de haber realizado el Ultherapy. En la parte inferior vemos mayor cantidad, creo que no se alcanza a ver muy bien, pero acá vean cómo hay una coloración distinta. Esta coloración nos representan las fibras de colágeno. Y en la parte superior realmente lo que vemos es mayor cantidad de matriz extracelular, mayor cantidad de glucosaminoglicanos. Vean cómo no solamente se incrementó esta parte más fuchsia, más rosa de colágeno y elastina, sino que también hubo un grosor en los proteoglicanos. Así que recuerden, cuando hablen de los beneficios del Ultherapy en sus pacientes, no solamente es lifting y tensado, es calidad de piel en general, es mejoría en la textura, en la hidratación, en la luminosidad. Incluso hay publicaciones en donde se observa cómo el poro que está muy dilatado puede llegar a cerrarse y disminuir la cantidad de sebo que hay en el interior de ese poro. Entonces, es en general hablar de mejoría en la calidad de la piel, si bien el efecto más importante que busca nuestro paciente, pues es este efecto de tensado, ¿no? La evidencia que muestra justamente cómo hay un aumento en la elasticidad, ya mostramos aumento en el colágeno, mejoría en la hidratación también. Todo esto lo voy a ir pasando un poquito más rápido. Ya resumimos el mecanismo de acción del Ultherapy, la visualización, la profundidad muy precisa, la temperatura, que también es una temperatura que ya está establecida, y hablamos ya de la precisión al administrar los tratamientos. Les quiero mostrar cuáles son los transductores. Pero antes, esto es importante, cuando veamos la pantalla de visualización, y es como el resumen de una clase de ecografía en 5 segundos. ¿Por qué? Porque vamos a observar en la pantalla este tipo de imágenes, o mejor dicho, no de imágenes, sino de colores, o les llamamos ecogenicidades. Al final es un eco, lo que genera el ultrasonido es la imagen que me está generando este rebote, este eco, y por lo tanto, cuando es una imagen muy densa, vamos a tener colores más cercanos al blanco puro, y les llamamos hiperecogénico o hiperecoico. ¿Qué sería un tejido en el rostro que tiene la mayor ecogenicidad, el más denso que tenemos en el rostro? El hueso, exactamente. Entonces, clásicamente donde veamos esta imagen totalmente blanquecina es el hueso, pero también las fibras de colágeno tienen una imagen blanquecina muy semejante a el hueso.
Entonces es importante porque ese es uno de nuestros objetivos, ¿no? Tanto en la dermis como en el sistema músculo-aponeurótico o en la fascia, en el caso de corporal, vamos a ir buscando estas estructuras lineales como laminadas que tienen esta coloración. Ahora bien, el lado opuesto, lo anecoico, lo que es negro, lo que no transmite nada, normalmente lo anecoico es, como les decía, en donde se nos filtró aire y que no se pudo generar esta ecogenicidad, pero también imágenes anecoicas. ¿Cuáles otras serían? ¿Qué otro tejido no sería capaz de transmitir justamente este eco, este rebote? Los vasos, exactamente. Los vasos no nos vamos a observarlos así como una imagen anecoica y alrededor de esta podemos observar la pared de este vaso que va a ser más hiperecoica. Entonces, cuando vemos blanco alrededor de lo gris, quiere decir que estamos en un vaso, vamos a evitar hacer un pulso en esa zona para disminuir la posibilidad de hematomas. ¿La paciente puede llegar a tener moretones? Sí, sí puede llegar a tener moretones, porque podríamos llegar a tocar algún vaso o arteria menor, pero vasos de mayor calibre pueden observarse, por ejemplo, una arteria facial puede llegar a observarse o un angular con el ultrasonido del Ultherapy. Isoecogénico se refiere a cuando tiene la misma ecogenicidad respecto a otro tejido. Por ejemplo, el tejido celular subcutáneo en el ultrasonido tiene una ecogenicidad muy parecida al músculo del rostro, por lo tanto es isoecogénico. Y por último, hipoecogénico, cuando está grisáceo. Estas imágenes, por ejemplo, las vemos típicamente cuando hay un bolo de ácido hialurónico. Podemos observar este tipo de imágenes. Aquí un ejemplo de qué es lo que vamos a observar ya propiamente en la pantalla. En la pantalla vemos esta imagen hiperecoica, blanquecina, superior, milimétrica. Esta es prácticamente la epidermis. Entonces, en la epidermis, ¿qué es lo que nos genera la hiperecogenicidad? La queratina. La queratina genera gran densidad y por lo tanto se va a ver así súper blanca. Después de esto vemos una imagen más hipoecoica, pero vean algunas fibras o algunas rayitas que se ven más hiperecoicas, más blanquecinas. Todo esto es la dermis, tanto la dermis papilar como la dermis reticular. Debajo de la dermis vemos un tejido hipoecogénico o hipoecoico que en este corte, en este paciente, es muy delgadito. Seguramente se trata de una paciente muy delgadita que tiene poco tejido o de una zona en donde hay poco tejido graso, como podría ser, por ejemplo, en la frente. Y después encontramos fibras del ESMAS. Otra vez, estas imágenes laminares hiperecoicas que vamos a encontrar adosadas y entre estas puede haber pequeñas áreas de hipogenicidad. Esta es la imagen típica del ESMAS. Por debajo de tenemos el músculo. ¿Se acuerdan que dije que les comentaba que la ecogenicidad de la grasa y del músculo es muy parecida en el rostro? Y por último aquí se observa el hueso. ¿Por qué aquí no vemos tan blanco, tan claro, tan bonito como se veía acá arriba? Porque seguramente la proyección que estamos tomando es una proyección en donde el hueso no está completamente paralelo al transductor, sino que puede estar más oblicuo. Por eso es que no se observa tan definido, pero normalmente lo observamos, sobre todo cuando estamos en la frente, se observa como muchísimo más definido este hueso. Entonces, mantengan en la mente estas imágenes porque son típicamente nuestro objetivo de tratamiento. Vamos a tratar en la dermis, sobre todo si queremos mejorar la calidad de la piel, va a ir más enfocado a dermis, y si queremos dar lifting o tensado, disminuir la flacidez, nuestro target, nuestro objetivo de tratamiento es el ESMAS. Ahora, la configuración del rostro es una configuración tridimensional. Hay algunas zonas donde tenemos mayor grado de adiposidad, mayor grado de tejido graso. Hay otras, decíamos, en donde realmente el tejido celular subcutáneo, tejido graso, es muy delgadito. Y además de eso, también la misma piel, la misma dermis, cambia, ¿no? Hay zonas de dermis donde es mucho más gruesa y donde es más delgadita. Por lo tanto, es posible que es común, mejor dicho, que en un tratamiento de Ultherapy
al escanear a la paciente vamos a tener zonas donde la paciente requiere del 4.5 para poder llegar al SMAS, pero va a haber otras zonas en donde con 3 es suficiente para poder llegar al SMAS. Así que no siempre se tiene que hacer todas las líneas de tratamiento con todos los transductores. Y luego, adicionalmente, si lo que quiero es mejorar calidad de piel, pues entonces le voy a hacer también el 1.5, pero quizá en este tratamiento, por tema de costos o por tema de necesidad del paciente, no se requiera trabajar calidad de piel, no voy a trabajar el 1.5. Entonces ahí es en donde la personalización del tratamiento es fundamental, la valoración que ustedes hagan y la personalización del tratamiento cobra mayor relevancia. Bien. Esto lo vamos a ver en la práctica, entonces lo voy a avanzar un poquito, igual ya lo comentamos, no sé si me estoy regresando, no. Ok, este solamente se los traje para mostrarles un ejemplo como con ultrasonidos, con los famosos HIFU, que son ultrasonidos de alta intensidad, se pueden llegar a generar este tipo de lesiones en donde no es un punto de termocoagulación, en donde no hay una homogeneidad, algunos son más superficiales, otros son más profundos y podemos poner en riesgo a los pacientes o disminuir simplemente la eficacia en el tratamiento. Y por último, Ultherapy es un tratamiento que se puede sinergizar con otras tecnologías o con otras opciones terapéuticas. El ejemplo más típico es si es una paciente que necesita mucho mayor estimulación de colágeno, probablemente le puedo hacer el Ultherapy y después de esto citarla para hacerle 1, 2 o 3 sesiones de radies. Es decir, ¿se puede sinergizar? Sí. ¿Se puede hacer en la misma sesión? Sí, la paciente va a tener mucho proceso inflamatorio, pero sí se puede llegar a realizar. Sí. Se recomienda que esperar a que termine la fase inflamatoria del bioestimulador, depende de cuál sea, por ejemplo, si se le puso Radies, en 15 días se podría ya aplicar. Además, se ha visto que Radies se degrada por arriba de 1000 grados centígrados, o sea, necesitaríamos prácticamente utilizar, no sé, un arma, algo así para poder deshacer. Entonces, a los 15 días ya podríamos aplicar el Ultherapy. Por ejemplo, si la aplicación fue de Sculptra da un proceso inflamatorio prolongado. Entonces, a las 3 semanas valorar al paciente, si ya el proceso inflamatorio se dio, ya se puede realizar. Pero depende mucho también de qué fue el procedimiento previo que se le hizo. Cuando ha cedido el proceso inflamatorio agudo, ahí podría ser. Quizá yo les daría como una referencia de un par de semanas, pero si todavía el paciente llega con inflamación, esperaría un poquito más para poderlo realizar. Ok, entonces vamos a ir a ok, los transductores, para que se familiaricen. Esta es la familia completa de transductores. Realmente nuestros caballitos de batalla son el verde, que le llamamos verde, el azul y el naranja. A veces utilizamos también el morado y utilizamos estos que, como ven, tienen la punta más fina y les denominamos narrow. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de estos? Bueno, el azul, que le llamamos el azul, tiene una profundidad de 4.5 milímetros, tiene una profundidad de 3 milímetros y tiene una profundidad de 1.5 milímetros. El ancho de la línea de tratamiento es de 2.5 centímetros en estos 4 y en el narrow el ancho es de 1.5 centímetros. Entonces, ¿cuándo utilizamos los narrow? Cuando vamos a trabajar zonas pequeñitas. Por ejemplo, zona periocular, nos funciona bien el narrow, sobre todo en la zona del párpado inferior, porque a veces esta parte del transductor nos estorba para meterlo bien en la nariz, ¿cierto? Entonces aquí podemos utilizar el narrow. ¿En qué otras ocasiones utilizamos el narrow? En la zona peribucal para evitar justamente trabajar labio, y también en esta zona cuando son pacientes con rostro muy chiquito nos funciona bien el narrow. Pero nosotros, y eso se los voy a enseñar en la práctica, podemos disminuir la línea de tratamiento. Vamos a suponer que yo no tengo un narrow de 1.5 y quiero hacer código de barras. Entonces yo puedo
disminuir esta línea de tratamiento y que en lugar de que mida 2.5 centímetros, mida solamente 1.5 centímetros. Así que si bien nos facilita mucho la vida, si por alguna razón no lo tenemos, sí podríamos llegar a utilizar los otros. Típicamente este morado lo utilizamos más para la zona de la frente, pero muy poquitos pacientes tienen una profundidad lo suficientemente amplia como para llegar a 4.5 centímetros. Generalmente nos quedamos con el de 3 y con el 1.5 enfrente, en líneas cantales laterales y en el párpado inferior. Algo que es importante señalar es que cada uno de los transductores tiene una diferencia en la amplitud de onda. ¿Qué quiere decir? Que el transductor verde cicla con más lentitud, es decir, hace 4 millones de ciclos por cada segundo, a diferencia del naranja que vean cómo cicla con mayor intensidad y cicla 10 millones, es decir, 10 megahertz. ¿Qué relevancia tiene eso? Que aquí los puntos de termocoagulación van a ser mayores porque se queda más tiempo la energía y aquí, que va y viene más rápido, los puntos de termocoagulación van a ser más superficiales. El intermedio es el verde, por eso cuando hacemos el transductor verde es como darle vacaciones al paciente, ¿no? Ese ni lo siente, ni le molesta, ni nada, es justamente porque tiene un promedio de energía entre la descarga de energía y el número de ciclos que hace. En resumen, el naranja, por el número de ciclos que tiene por segundo, es más superficial y el azul, el 4.5, es más profundo y libera más energía. Por lo tanto, los puntos de termocoagulación van a ser diferentes entre cada uno de ellos. En la regleta que utilizamos para hacer el marcaje del paciente, viene justamente el ejemplo son micrométricos de todas maneras, pero viene el ejemplo de los puntos de termocoagulación más grandes que hace el 4.5, a diferencia de los del verde y los del naranja. Igual en la práctica lo vamos a ver. Me lo voy a avanzar. Otra cosa que es importante recordarles es que nosotros tenemos la capacidad de poder modificar la energía. Algo que me gusta mucho del Ultherapy es que dice, de a este rango de energía es lo que es efectivo y seguro. Es decir, si yo quisiera ponerle más energía al paciente pensando que eso le va a dar un tratamiento más efectivo, está bien, la puedo aumentar, pero hasta cierto límite. Tiene 4 niveles ya programados de energía por cada transductor. Y si al paciente le está molestando, quiero que lo haga un poquito más confortable, puedo bajar también la energía. Esos 4 niveles están estudiados. Esos 4 niveles se han documentado en estudios clínicos y son los niveles óptimos para poder generar un buen efecto, eficaz y seguro. Por arriba y por abajo de estos no hay forma de programar el equipo y por lo tanto vamos a poder garantizar. A veces nos da un poquito de temor bajarle la energía y decimos, híjole, prefiero que le duela pero que le haga efecto. No, pues, si es necesario bajamos la energía. O pacientes que tienen un umbral al dolor alto que dicen, no, tú dale. Bueno, pues aquí quiero que le haga más efecto porque es lo que a todo mundo nos molesta. Bueno, entonces me voy a ir a un nivel de energía más alto. Bien, antes de iniciar el tratamiento, cosas que son importantes, la valoración. La valoración de su paciente es sumamente relevante, porque si es un paciente que tiene un grado de flacidez de leve a moderado, es un paciente candidato, no importa la edad, no importa el género. Puede ser pacientes incluso de menos de 30 años que tienen hiperlaxitud de la piel, se puede ver beneficiado. Pero ¿qué pasa si tengo un paciente de 60, de 70 años? Sabemos que su formación de colágeno, de elastina va a ser mucho más limitada, entonces quizá en esta paciente voy a tener que hacerle algún tratamiento adicional. Quizá ella es candidata para hacer un proceso inicial de bioestimulación, para después aplicar el Ultherapy, y probablemente después del Ultherapy hago mi segunda sesión de bioestimulador. ¿Por qué? Porque sé que la respuesta va a ser pobre, con un grado de flacidez de leve a moderado. ¿Qué pasa si es una paciente que no quiere operarse, pero que tiene un grado de flacidez severa? Igual hay que hacer algunos tratamientos sinérgicos.
Otro aspecto que es importante y que yo se los transmito porque a mí me pasaba en las primeras sesiones que tenía con Ultherapy, que le hacía solo el tratamiento con Ultherapy, pensaba que era lo único que iba a necesitar y que iba a ser la panacea y que iba a tener resultados súper bonitos, y regresaba la paciente a los 2-3 meses y como que le gustaba, pero sentía que no había sido tan eficaz. Y entonces había algo que yo estaba omitiendo, la estructura de soporte que tenga el paciente o la paciente es relevante. Y ahora me hace todo el sentido. Y yo lo equiparo a una tienda de campaña, ¿no? Si yo tengo buenos pilares para la tienda de campaña y tenso la lona, tenso la tela, va a tener un buen resultado. Pero si yo no tengo esos pilares, por más que tense, pues la piel va a seguir flácida. Entonces, junto con la evaluación del paciente, no solo la flacidez, sino la estructura de sostén. Y si el paciente requiere darle sostén, darle estructura, pues entonces hay que dárselo, que puede ser previo al tratamiento con Ultherapy o después de haber realizado el tratamiento con Ultherapy. Yo particularmente recomiendo más que sea después, ¿no? Primero hacemos la bioestimulación y a las 2 semanas que pasó el proceso inflamatorio, si requiere puntos de reposicionamiento con Radies o con ácido hialurónico en zona malar o en la mandíbula, pues ahí ya podríamos hacerlos. Pero sí es importante tomar en consideración esto. Otra cosa, pues ya llevamos el grado de flacidez, ya llevamos también que tenga buena estructura. El tercer aspecto es el tipo de alimentación y hábitos higiénico-dietéticos que tenga el paciente. Hay un estudio con Ultherapy en donde se compara pacientes que tienen dietas omnívoras con dietas veganas, y los pacientes con dietas veganas, al no consumir los aminoácidos esenciales que se requieren para formar fibras de colágeno, tienen una respuesta pobre. Ahora es muy común que tengamos este tipo de pacientes, entonces sí es importante preguntarles si consumen proteína de origen animal y si no, tendremos que suplementar. Y otro aspecto que es importante en la formación de las fibras de colágeno es la vitamina C. Entonces el paciente sí o sí debe de tener un consumo habitual de vitamina C, y si no lo tiene, entonces darle una suplementación. 100 miligramos es lo que se ha estudiado que se necesita para poder formar colágeno. Por lo tanto, con una suplementación durante los primeros 3 o 4 meses post aplicación de Ultherapy es suficiente, pero no hay que omitirlo, ¿no? O sea, parece como algo menor, pero no hay que omitirlo. Y por último, si el paciente es fumador, hoy ya sabemos que los fibroblastos se envejecen mucho más rápido cuando tenemos un paciente que tiene el hábito tabáquico, o ahora que está de moda el vape, utiliza el vape, ¿no? Entonces, si el paciente está en este grupo de fumadores, también comentarle que quizá tengamos que agregar alguna estrategia adicional para poder hacer una buena estimulación, porque de otra manera la respuesta va a ser pobre. De por sí la piel se va a envejecer más rápido, ¿no? Está formando constantemente radicales libres, y adicionalmente a eso el fibroblasto no va a alcanzar a estimularse satisfactoriamente, por lo tanto sí necesitamos alguna estrategia adicional. Y por último, ¿cuáles son las contraindicaciones y las precauciones que se deben considerar cuando vamos a hacer el tratamiento? Primero, contraindicaciones definitivas: una paciente que está embarazada, personas menores de edad, no tendríamos en realidad por qué hacer el tratamiento. Si trae una infección activa en la zona donde vamos a tratar, no se recomienda hacer el tratamiento. La infección activa más común pues sería un acné, ¿no? Un acné quístico, purulento. Si trae brotes de acné así que estén muy contaminados, pues habrá que tratar primero el acné y después ya hacemos el tratamiento. ¿Qué pasa si es un brotecito, si es... Ahí no pasa nada, ¿no? O sea, simplemente quizá evitar tocar justo donde está para no contaminar, no llevar las bacterias a otra zona. Entonces nos brincamos esa área si es 1 o 2 brotes y podemos realizar el tratamiento. Si es un paciente que tiene alguna enfermedad inmunológica que no está controlada, tampoco se recomienda hacer el tratamiento. Si es una enfermedad inmunológica o reumatológica controlada, sí se puede realizar. Pacientes con parálisis de Bell o con parálisis facial, si está activa, definitivamente no vamos a hacer el tratamiento. Si tuvieron parálisis, pero ya remitió y quedaron con alguna secuela, se puede realizar el tratamiento. Solamente hay que ser como muy cautos y explicar al paciente: mira, ya traes esta simetría, ¿no? Para evitar que después se genere algún problema.
pacientes que tienen herpes zóster, herpes labial. Si trae el herpes activo, no vamos a realizar el tratamiento, porque el calor le va a detonar mayor brote de acné. En cambio, si ya es un paciente que no trae el brote activo, pero tiene antecedente, se recomienda darle tratamiento profiláctico con algún antiviral, puede ser aciclovir o cualquier otro antiviral de este grupo, para disminuir la posibilidad de que vaya a presentar un nuevo brote de herpes. Cuando el paciente tiene antecedente de implantes en la zona donde vamos a realizar el tratamiento, hay que ser cuidadosos. Por ejemplo, si vamos a tratar zona del escote y es una paciente que tiene implantes mamarios, hay que preguntarle si sabe, y si no, nosotros explorar si el implante mamario es submuscular o es más superficial, porque sí podríamos en algunos implantes que están muy altos llegar a tocar y llegar a lesionar el implante. Entonces, en zona del escote o nos subimos demasiado o definitivamente no hacemos el tratamiento. Si trae, por ejemplo, implantes dentales, se recomienda poner una protección para aumentar el espacio que hay entre el implante y en la zona donde se va a realizar el tratamiento. Podemos enrollar como una gasita y colocarla para separar, pero no se recomienda que se haga directamente sobre el implante dental, porque sí les genera molestia y aumento de la temperatura. Perdón. Perdón, y... Ay, disculpen. Creo otra contraindicación, creo que ya, creo que no me falta ninguna, sino ahorita sobre la marcha. Finalmente... Yo nada más te complemento, por el otro día justo me preguntaba la doctora Rubí, de qué pasaba si un paciente tenía marcapasos. Si tiene marcapasos, sí se puede hacer en cara de cuello, en la zona del pecho, evidentemente. A diferencia de la radiofrecuencia, como es ultrasonido focalizado, no pasa absolutamente nada, pero obviamente si lo hacemos en la zona del pecho, ahí sí corremos riesgo de poderlo afectar. Entonces se puede hacer tratamiento, pero sin atacar la zona donde está el marcapasos. Gracias, sí. Si tienen alguna enfermedad activa que tengamos la duda, yo les recomiendo que el médico tratante de esa enfermedad les dé como el visto bueno antes de realizar el tratamiento, sobre todo cuando la enfermedad está activa, ¿no? O sea, incluso hasta si es una paciente hipertensa que no está bien controlada, con el dolor o con la ansiedad del procedimiento podemos llegar a generarle ahí una crisis hipertensiva. Entonces, mejor, si tenemos ante la duda, lo referimos con su médico tratante. Pacientes que acaban de asolearse, no es una contraindicación, pero es una precaución. Si vienen con la piel muy deshidratada, con la piel muy bronceada, mejor esperemos un par de semanas a que ya se haya recuperado, porque si no les deja mucho dermografismo, sobre todo el más superficial. Ahora sí, ya son todas. Tomen siempre fotografías, siempre, evidencia fotográfica, porque el paciente se ve todos los días y tardamos 2 a 3 meses en que empiece a ver el efecto. Entonces, de verdad, puede llegar a suceder que el paciente diga que no ve cambios, aunque tú estás notando que le quitaste 10 años, el paciente te va a decir que no ve cambios. Cuando tomen la evidencia fotográfica, procuren, por favor, con la fotografía o con video, hacer el pinch test. El pinch test nos ayuda mucho porque nos da la evidencia de que en la piel otra vez ya se adhirió, no solamente se levantó, sino que hay un buen grado de adherencia. Entonces el paciente dice, no, sí cambias, ¿no? Sí veo resultados. Entonces no olviden hacer el pinch test. Muy bien, entonces vamos, si están de acuerdo. Sí, Frank. Nada más como dato interesante acerca de eso que dice la doctora del pinch test, y yo les puedo platicar un poquito mi experiencia personal. Sí. Hay un tratamiento que se llama Boost, que es solamente a la profundidad de 1.5, que es el transductor naranja. Ese, bueno, ya con la práctica verán que es el que menos se ocupa muchas veces, pero en mi caso y en pacientes más jóvenes, porque normalmente el Ultera, si me equivoco, es a partir de los 35, o la mayoría lo receta a partir de los 35, pero sí hemos visto, o yo he visto, y esto fue un poco coincidencial, que con una enfermera de una clínica que tenía 28 años, se hizo el pinching test, y ustedes se lo pueden hacer incluso, y tenía ya un principio de flacidez importante.
¿Por qué se los comento? Porque también es un área de oportunidad de negocio. Si ustedes detectan un paciente que tiene esta flacidez y que tiene cierto, ahora sí que ya está empezando, un tratamiento con Boost Lutera va a hacer que la piel se le pegue y créanme que eso vale la pena, o sea, porque aparte va a mejorar poros y todo lo que ya vimos, pero ese factor, por lo menos para mí fue lo que yo más noté del tratamiento y estaba fascinado. Yo dije, vale la pena y es un área de oportunidad para desarrollo de negocio. Sí, gracias. Hacérmelo hace unos años y la verdad es que no, o sea, la única parte donde sentí más molestia fue en la frente y ahí dije, bueno, ahí me pongo Xeomin y listo, ya no necesito. Pero el resto lo toleré y yo soy miedosa, o sea, creo que tengo un umbral intermedio, pero soy miedosa en general. Entonces, la verdad es que si nosotros mantenemos, gracias a nuestro paciente, gracias, tranquilo y lo orientamos bien, hacemos como un entorno en donde pues esté relajado, creo que sin problema podríamos hacer el tratamiento de una sola vez. Estas son las regletas que utilizamos para hacer el marcaje. Yo les había comentado hace un momento que nosotros podemos ver los puntos de termocoagulación que van del más chiquito al más grande. Se las voy a pasar para que, gracias, para que la observen y aquí viene a qué transductor corresponde. Cada vez que yo hago un pulso con mi transductor es una sola línea, no es todo esto, es, digamos, esta línea de en medio corresponde a un pulso con el transductor. Por lo tanto, cuando administro el tratamiento lo voy a ir subiendo de 1 a 2 milímetros, desplazando ya sin levantarlo, para que pueda ser más o menos esta distancia que hay entre cada línea y cada línea. Eso ya lo vamos a ver al momento del tratamiento. Entonces vamos a valorar a nuestra paciente, que me dijiste que te llamas Lucía. ¿Lucía? Lucía, ¿qué edad tienes? 34. ¿Te suplementas con algo? Tampoco. Tampoco, ok. ¿Te has hecho algún tratamiento previamente en el rostro? Sí, pero Profilo, Sculptra, ácido hialurónico, PDRN. Ok, ¿el último tratamiento que te en hiciste hace noviembre. cuánto fue? Ah, ok. Y la toxina es en diciembre. Ok, perfecto. Una pregunta común de las pacientes es si traigo toxina y me hago en la ceja, ¿se va a ir el efecto o no se va a ir? ¿Qué le decimos? Que no se vaya. Que no se va a ir. Una vez que ya la toxina botulínica hizo efecto, ya no va a alterar el efecto. Es decir, yo esperaría igual 15 días a que ya haya hecho por completo efecto y entonces ya lo podría aplicar. ¿Se lleva el ácido hialurónico? No, tampoco se lleva el ácido hialurónico. Normalmente el ácido hialurónico lo vamos a poner en un plano supraperióstico o lo ponemos donde también lo llegamos a poner subcutáneo. Y nosotros vamos a trabajar en ESMAS y vamos a trabajar en dermis, entonces es como un sándwichito. El ácido hialurónico queda en medio o más profundo, así que tampoco va a haber algún tema con ese. Si se acaba de hacer microagujas, por ejemplo, tiene 1, 2, 3 días, pues a lo mejor ahí podríamos esperar un poquito. Otra vez, como la referencia más o menos son 15 días de tratamiento para hacer algún otro procedimiento. Sí, quirúrgico, se puede hacer el tratamiento hasta que ya haya terminado el proceso de cicatrización y ahí en realidad habría que ver el objetivo porque si se acaba de hacer un lifting probablemente no necesitamos hacerle como otro lifting con Ulthera, pero sí puede ser que lo que queramos mejorar es la calidad de la piel y entonces ahí hacemos el Ultherapy Boost que nos decía Frank con el 1.5. Pero también hay pacientes que se hicieron el lifting hace 15 años y ahorita pues justo ya empiezan a ver, ¿no? Como la caída de los tejidos se le puede hacer sin problema. A veces lo que vamos a encontrar es un poquito más de fibrosis en el SMAS porque el SMAS es el tejido objetivo de los cirujanos. Entonces va a ser más fácil identificarlo, pero podemos encontrar un poquito más de fibrosis, no va a haber problema. De hecho, hay una publicación reciente que hizo la doctora Susana Sil, en donde mostró cómo con el Ulthera hay una reorganización de las fibras de colágeno, incluso en pacientes que tienen fibrosis o cicatrices hipertróficas. Por lo tanto, si hay una cicatriz previa de un proceso quirúrgico y no es una cicatriz patológica, no tendría por qué haber algún problema. Por ejemplo, y en abdomen si tienen fibrosis, sí se vería una mejoría, sí. Invítenos a dar el taller de abdomen porque está muy padre. Justo acabamos de darlo hace breve. ¿Sí? Pero, o sea, igual y hay que ir viendo porque, bueno,
O sea, finalmente, pues para eso están tus talleres. Sí, sí. Se necesita hacer recapacite. Ok. No sabía que ya estaba, ya lo habían dado. Bueno, vamos entonces a valorar a nuestra paciente y ya hicimos algunas preguntas. Si hay alguna otra pregunta que le queramos hacer, ahora es relacionada con su tratamiento, por favor. Ahora es el momento para hacerlo. Muy bien. Decíamos entonces algunas características en la calidad de la piel que observamos. Vemos, te voy a girar tantito. Vemos algunas zonas de pigmentación, ¿no? Un poquito de léntigos, pero también, no sé si podría decir propiamente melasma, pero sí hay algunas zonas de pigmentación. Vemos además, si queremos mejorar calidad de piel, el porito la verdad es que no se encuentra dilatado, es un poro que está, digamos, saludable, y no veo zonas de flacidez importantes. Sí empieza ya a marcarse un poquito el surco y ligeramente la zona de la línea de marioneta, pero pues es como muy propio de la edad. Decíamos, hay que valorar también si hay una buena estructura ósea, que en el caso de ella está, o sea, está bien posicionado, no vemos una reabsorción de la zona malar, así como tampoco de la zona mandibular, y este descenso o descolgamiento de los tejidos empieza apenas a manifestar un poquito porque ya vemos presencia del YUL. ¿Qué pasa si yo hago mi pinch test? El pinch test se recomienda siempre hacerlo en la zona no móvil del rostro, es decir, de la línea ligamentaria hacia atrás. Si yo lo hago hacia adelante y cualquiera de nosotros se hace a sí mismo el pinch test, pues siempre va a haber como ese movimiento. Sin embargo, si buscamos que es nuestra referencia va a ser justo el rabillo del ojo, la comisura, perdón, el canto externo hacia atrás, ahí es en donde verdaderamente podemos ver dos cosas, o bueno, tres. Primero, el grosor de la piel, si mi piel es gruesa o delgada. Segundo, el grado de adherencia que hay de la piel, entonces yo trato de separar un poquito, y también la cantidad de tejido profundo que hay, no solamente dermis, sino que cuando pincho, si pincho piel o pincho piel con tejido celular subcutáneo. Entonces vamos a hacerlo, otra vez te voy a girar un poquito hacia allá para que todos te puedan ver. Podemos hacer 3 en la zona temporal, en la zona malar y arribita del contorno de la mandíbula. Entonces vamos a empezar. Vean, es una piel delgadita, ¿cierto? Y sí me permite retraer un poco ligeramente, es nada, a lo mejor de que pincho a que la retraigo. ¿Cuánto estoy separando? 1 milímetro, perdón, voy otra vez, y aquí me cuesta trabajo incluso tomar la piel, es decir, hay una piel que está bien adherida. En la zona temporal hay un poquito más de despegamiento, pero en esta zona está más adherida y ya se ve más gruesa la piel. Y no hay tejido subcutáneo debajo, o hay una capa muy pequeñita. Vamos a ver qué pasa acá. Vean, también me cuesta trabajo pinchar, pero si yo despego, y hay un poquito más de despegamiento, aquí a lo mejor gano de 2 a 3 milímetros. Eso es importante que en un espejito se lo hagan ver a sus pacientes para que noten también el resultado. Okay. Y sin querer también me di cuenta que vean cómo le dejé, sí es cierto que le pellizqué, pero la piel quedó marcada. Entonces, si yo trabajo con los transductores más superficiales, ella probablemente, a pesar de que no es un fototipo 1 o 2, pero sí es probable que se llegue a quedar marcadito el transductor. Entonces le voy a explicar a mi paciente, por si tiene un evento mañana pasado, que podría llegar a quedar marcado. En este caso vamos a trabajar específicamente el lifting y tensado, y vamos a ver si el transductor de 4 o 5 y el de 3 es suficiente para hacer este tratamiento. Ok, otra zona que incomoda mucho regularmente a nuestras pacientes o a nuestros pacientes es justamente esta. No es muy común que digan, es que mira la papada, y cuando tú tocas como ella, realmente no hay grasita. O sea, lo que tenemos es un poco de descolgamiento de la piel en esta zona. Entonces, si es una paciente como ella, que es solo piel, le va a ir muy bien si hacemos el Ultherapy. Si es una paciente que tiene un componente mixto, si hay grasa y hay piel, entonces tendremos que utilizar una estrategia sinérgica en donde quitemos la grasita con otra tecnología o con otro tratamiento,
de los que ustedes tengan en la clínica, ¿no? Desde aparatología hasta enzimas, etcétera, y hacer también esta adherencia de la piel. ¿Qué va primero, qué va después? Idealmente primero vaciamos, primero quitamos la grasita y después hacemos esta contracción de la piel para que la piel se adhiera mejor al ESMAS y no quede adherida al tejido subcutáneo. Bueno, entonces vamos a cuellito. Cuello siempre es una piel más delgadita. Ahí sí podemos hacer nuestro pinch test en diferentes zonas, porque en realidad aquí sí vamos a trabajar prácticamente en todo el cuellito, respetando solamente la zona de tiroides y de la tráquea, que era lo que me preguntaban hace ratito. Tener especial cuidado en caso de que nuestro paciente tenga bocio o tenga el tiroides crecido, porque entonces nuestra referencia no va a ser solo la tráquea, sino que los bordes laterales del tiroides hay que evitar trabajar por encima de esa zona. Entonces, ya que hicimos la valoración de nuestra paciente, con ella, nuestro objetivo, como decíamos, es principalmente hacer un efecto de lifting y tensado. En ella, la verdad es que es más preventivo, ¿no? que querer corregir, aunque sí nos va a ayudar a trabajar o a disminuir un poquito los surcos y el YUL. Vamos a lograr un efecto de tensado de esta forma sin necesidad de colocar algún bioestimulador inyectable o algún rellenito. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Entonces vamos a empezar ya el marcaje. El marcaje se puede hacer con el paciente sentado o semisentado, lo podemos reclinar un poquito. Cuando lo acostamos perdemos un poco como justo nuestras referencias, entonces vamos a solo a inclinarla un poco. ¿Y quién me ayuda a hacer el marcaje? La voy a bajar un poquito porque me queda altísima y de nuestros pacientes de abajo hacia arriba, siempre de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, para no perder como o dejar alguna zona sin marcar. Entonces, primero vamos a separar el área de riesgo más importante, que es al lado de la comisura, porque justamente por esa zona es por donde pasa la arteria facial, y también tenemos algunas estructuras nerviosas. Entonces, principalmente vamos a enfocarnos ahí. Mi referencia es la comisura labial, entonces a partir de la comisura, te voy a girar un poquito para que vean también acá, a partir de la comisura voy a colocar mi regleta. Esta regleta tiene la misma longitud de 2.5 centímetros que les había comentado del transductor. Cuando nosotros empezamos a marcar, pues obviamente se va haciendo un poquito más ancha por el grosor del lápiz, y entonces procuramos traslapar un poquito las regletitas para que nos queden más o menos de 2.5. Entonces, ahora gira tantito hacia mí para que alcance a ver. La traslapo ligeramente, como 1 milímetro por encima de la comisura, y aquí voy a hacer mi primer línea, que esta línea es mi línea de seguridad. Entonces, de la comisura y 2.5 centímetros hacia atrás no voy a trabajar, es una zona que no voy a trabajar. Esta, de una vez, le pongo como mi marquita, perdón, me dice si te rasguño. Ahora, necesito tener mis referencias de mi borde inferior y mi borde superior. Si quieres, giro tantito para que puedas ir marcando junto conmigo. Y aquí, el borde inferior, mi línea inferior, es todo el borde mandibular. Voy a irme por el reborde mandibular. Lo puedo hacer con la regleta o lo puedo hacer literalmente con la mano. Entonces voy a reforzar un poquito porque luego se nos borran. Marquen bien, bien, bien. Si no, con el gel después se borran estas líneas. Todo el bordecito te voy a girar para que la veas. Y vamos hacia acá. Ahora, mi línea de referencia superior va a ser la parte más alta del ala nasal y el trago. Uniendo estos dos puntos es que voy a poner mi borde superior. Entonces, la parte más alta del ala nasal y el trago. Gira hacia mí, porfa. Ok. Voy a colocar, la regletita sobre tu ojito. 1, trago, borde superior. Y aquí ya tengo borde superior, medial e inferior. A partir de este punto voy a empezar a traslapar. Otra vez vean cómo mi línea está un poquito más metida, más o menos 1 milímetro, y pongo
mi primer regleta. Esta sí va a ser una línea de tratamiento, entonces aquí yo ya sé que aquí voy a empezar a tratar. Vuelvo a hacer lo mismo, traslapo un poquito y pongo la segunda. Y entonces, ¿qué es lo que estoy observando? En ella, que tiene una carita pequeña, en realidad ya no me da para poner una tercera regleta. Así que voy a trazar una línea por delante del trago, aproximadamente unos 2 a 3 milímetros por delante del trago, y esta es mi tercer zona o área de trabajo. Vamos a girar un poquito más para que quienes están de aquel lado te alcancen a ver. Entonces, 1, 2, y aquí realmente es una zona pequeñita. Ahí es en donde el narrow nos funciona muy bien. Ahí es en donde podríamos utilizar el narrow. Pero, ¿qué pasa si no tengo el narrow? Entonces, puedo hacer dos estrategias. Puedo hacer lo que le llamamos el famoso criss-cross, que es en lugar de colocar el transductor para que me dé las líneas horizontales, entonces lo puedo colocar para que me dé líneas oblicuas. Tomo como referencia mi línea más posterior o lateral y se van a traslapar un poquito con esta zona de trabajo, de esta manera. O definitivamente puedo ponerlas así totalmente verticales. Entonces, una estrategia es hacerlo así, pongo mi transductor aquí y me va a dar para hacer unas 3 o 4 líneas solamente. Esa es la manera en la que lo puedo trabajar. A mí me gusta mucho aprovechar y hacer las líneas oblicuas, porque acuérdense que si trabajamos detrás de la línea ligamentaria y lo utilizamos mucho cuando hacemos los inyectables, nos va a dar un mayor efecto de lifting. Entonces yo prefiero hacerlo de esta manera y tratar como un poquito de vectorizar esos puntos de termocoagulación para dar todavía un poquito más de tensado. Vamos a marcarlo del otro lado, por favor. Entonces, la parte más alta de la lanza nasal, muy bien, hacia el trago, ese es nuestro borde superior. Y luego trazamos líneas verticales a partir de nuestra zona de seguridad y hacia atrás. Ahora, vamos a empezar a hablar de los puntos de referencia en la zona periocular. Antes de eso, vamos a trazar la zona de peribucal, que en ella no lo vamos a trabajar ahora, pero que nos va a servir. Aquí lo que voy a hacer es tomar el ancho de mi regleta como si correspondiera a un ancho del transductor, que es de aquí a acá, y entonces eso me va a dar 1,5 centímetros y voy a utilizar como referencia la comisura y este centímetro. Igual, si marcamos, por favor, el ancho de tu regletita y luego unimos ambos puntos, este con ese. Esa es la zona de trabajo peribucal y lo mismo en el borde superior del labio, también esa va a ser la misma zona de trabajo. Hay que tener cuidado, igual aquí por favor, Doc. Hay que tener cuidado de no trabajar el Ultherapy sobre el labio. Aquí es en donde vamos o a cortar nuestra línea de tratamiento o utilizar el narrow, porque podríamos llegar a generar un proceso inflamatorio importante y ahí no lo necesitamos. Muy bien. Ahora sí, vamos entonces a la parte periocular. La parte periocular necesitamos que nuestra paciente mire bien al frente, abra sus ojitos y mire al frente. Y levantamos tantito la mirada, igual en un punto medio, para que yo pueda tomar como referencia la línea medio pupilar. Observo su pupila y a partir de su pupila hago mi primer marca. Ahí está mi primer marca. Y de esta primer marca voy a utilizar el ancho de 2 transductores, es decir, dos rectángulos a partir de esta primer marca para hacer mi segundo marcaje. Y ahí voy a trazar 2 líneas completamente verticales, paralelas hacia la zona de implantación del cabello. Te voy a girar un poquito para que nos vean. Ok, ahí es importante comentar que justamente, sobre todo de la línea de implantación del cabello y un poquito hacia abajo, vamos a tener también algunas terminales nerviosas que pueden llegar a incomodar cuando hacemos el tratamiento. Entonces voy a tomar el grueso de 2.5 centímetros a partir de la ceja y voy a hacer una marca que a mí me sirva de referencia para saber que hacia arriba
ya no voy a tratar porque puedo llegar a generar esta incomodidad. Cuando yo me voy acercando a esta línea de referencia, le pregunto a mi paciente si siente como que le jalo el cabello o siente un calambre, y si siente, me regreso, ¿no? MERS no recomienda trabajar por debajo de los pelitos de implantación de la ceja, es decir, en el reborde óseo, por debajo de la ceja, no se recomienda el tratamiento. Algunas personas de manera off-label lo llegan a realizar, pero por seguridad no se recomienda hacerlo. Ok, ahora voy a palpar el reborde orbitario lateral, y ya que lo palpé, voy a dibujar una línea que esté por encima de ese reborde orbitario. Entonces palpo, sigo como referencia, si quieres la volteo para que la puedas marcar, sigo como referencia la ceja, palpo el reborde orbitario y dibujo todo el contornito de la órbita lateral. Te lo volteo un poquito, déjame cambiar de marcador porque creo que este ya le está rasguñando. Ahora, tomo como referencia el canto externo del ojo, aquí está, les voy a mostrar, y lo voy a llevar hacia la marca que puse de la órbita. Y voy a tomar el ancho de un transductor hacia arriba y un transductor hacia abajo, te voy a girar un poquito para que te vean, el ancho uno hacia arriba y uno hacia abajo, y a partir de ahí voy a hacer dos líneas. Estas líneas las voy a abrir un poquito, más o menos unos 30 grados, las voy a abrir, no las voy a poner totalmente horizontales, sino que las voy a abrir, porque yo lo único que estoy haciendo aquí, ya se me rompió, es, gracias, es separar la zona de seguridad de la zona que sí puedo trabajar. Entonces un poquito hacia arriba y un poquito hacia abajo. Ahí está. Esta zona sí la voy a tratar. A mí me gusta, gracias, trazar esta rayita que es la que se continuaba del canto externo del ojo. Entonces, como repaso, pongo el borde lateral de la órbita, canto externo, ahí puedo hacer mi línea totalmente horizontal y a partir de esa hago una línea de 30 grados hacia arriba y 30 grados hacia abajo y de un ancho de un transductor. Vamos a girar tantito hacia acá para que lo hagamos del otro lado. Del marcaje de rostro hasta ahorita, ¿tenemos alguna duda? ¿No? ¿Qué nos hace falta marcar? El párpado inferior y luego ya nos vamos justo hacia la zona de cuello y de escote. Bien, aquí de la misma manera vamos a buscar el borde orbitario y entonces vamos a trazar una línea justo en donde alcanzamos a sentir el borde el borde óseo y se palpa en donde está ya propiamente la cuenquita del ojo. Entonces ahí vamos a hacer nuestra marcación. Ella está muy jovencita y no tiene arruguitas en el párpado inferior. Sin embargo, si la paciente tiene muchas arruguitas en esta zona, que además sabemos que con toxina a veces es difícil trabajar esa área, podemos trabajarla, pero hay que ser muy cuidadosos. Cuando nosotros hagamos este marcaje, podemos tensar un poquito la piel hacia abajo y entonces podemos ganar, aquí vuelvo a palpar y prácticamente mi línea estaría 2 milímetros más arriba. Cuando administro el tratamiento hay que recordar que con una mano tengo que volver a tensar y le voy a dar estos 2 milímetros de ganancia que parecen nada, pero que en la zona ocular la verdad es que nos viene muy bien esos 2 milímetros. Entonces, bueno, en ella no es el caso. Aquí realmente lo que vamos a hacer es colocar otra vez 1,5 centímetros y medio, que es el grosor de nuestro transductor, y vamos a unir de manera, con la mano libre, vamos a unir como en forma de semiluna este punto que pusimos
con los extremos de mi marcaje que puse infraorbitario. En ella, que tiene un rostro pequeñito, pues realmente estamos prácticamente llegando, como tocando el marcaje anterior. Bien, entonces esa sería la marcación. Hay pacientes a los que queremos modificar un poquito la forma de la ceja y podríamos variar el marcaje de la ceja, haciendo algunas líneas también de manera intermedia. Aquí tenemos justamente el orificio supraorbitario, y del orificio supraorbitario van a emerger justamente la arteria, la vena y el nervio. Entonces es importante que busquemos el orificio, que lo evitemos, y sí podemos hacer algunas líneas de tratamiento bien en la cabecita de la ceja hacia arriba, si lo que quisiéramos es hacer un poquito más de lifting en la cabeza, pero la mayoría de nuestros pacientes lo que buscan es más bien que este lifting lo hagamos en el ápex, ¿no?, de la ceja, para que le dé como una forma un poquito más almendrada. Entonces, a menos que tengamos un paciente que tiene mucha ptosis palpebral más medial, hacemos estas líneas mediales, pero en general con este marcaje, con este abordaje es suficiente para hacer un buen lifting en la ceja. ¿Sí? Bien, vamos entonces a la zona de cuellito. En la zona de cuello voy a tomar como referencia la línea media, me auxilio un poquito justo de los labios y trazo una línea imaginaria y empiezo a partir del mentón y voy a marcar el largo de un transductor, que son los 2.5 centímetros, que corresponderían al ancho de mi regleta. Ahí hago mi primer marcaje, 1 y 2. Me auxilio marcando todo el borde del mentón, y ahora tengo que colocar mi zona de seguridad. Palpo, le pido a mi paciente que pase saliva. Muy bien, ya identifiqué el cartílago y sentí justamente la glándula tiroides. Entonces, donde empieza el cartílago, en el borde superior del cartílago, esa va a ser mi línea más inferior de tratamiento en la zona medial. Y más abajo sigo palpando donde está su tráquea y tengo que dejar completamente libre la tráquea. Entonces, vamos a irla marcando justo a partir de la palpación, identifico en dónde está la tráquea y dejo libre esa zona. Te voy a abrir un poquito. Muy bien. Y de la misma forma. ¿Hasta dónde incluye el tratamiento de cuello? Perdón, te voy a abrir. Hasta nuestro borde inferior es la clavícula. Entonces vamos a hacerlo, el trazo hasta la clavícula. Tenemos nuestro borde superior, que es el borde inferior de la mandíbula, y nuestro borde inferior de la zona de cuello, o nuestro límite inferior, que sería el borde superior de la clavícula. Entonces hasta allá voy a llevar mi línea de marcaje que delimita, y dijimos que en esta zona no vamos a trabajar. Bien, a partir de la marcación que hice en la zona submental, están medio chafones, ¿verdad? Que la voy a rellenar. Entonces, a partir de nuestro marcaje inicial que hicimos ya en la zona medial, vamos a colocar las regletas, el ancho de cada regleta. Nos hace falta delimitar el borde inferior de toda la zona. Esta es zona submental, zona submandibular. Voy a continuar la línea que ya había dibujado. Normalmente esta línea me va a dar el ancho de una regleta. Entonces vean, casi siempre corresponde al ancho de una regleta, pero mi referencia más que el ancho de la regleta es el borde superior del cartílago cricoides. Del borde superior trazo mi línea. Ahora gira tantito hacia mí para que hagamos la línea de aquel lado. Bien, ahora me falta trazar el borde lateral o el borde posterior. Mi línea de referencia es la línea tragal o pretragal que ya había dibujado antes, y lo único que voy a hacer es extender con la paciente viendo al frente, ahí está, extender esa línea. ¿Por qué le pido a la paciente que vea al frente? Porque si está el rostro girado, se va a mover mi línea y se va a ir más hacia adelante.
Entonces, viendo al frente, continúo esa línea pretragal. Ok, ahí ya tengo, ahora sí, mi borde posterior o lateral. Viendo bien al frente, no gires tu carita. Ahí está. Todo hasta abajo. Hasta abajo. Y por último, ahora sí, para marcar la zona, ya marqué la zona submental, la zona submandibular, voy a ir colocando de manera traslapada mis regletas de una en una, con el ancho de la regleta me voy a apoyar y en ella me da 1, 2 y me caben muy bien las tres áreas de tratamiento. En algunos pacientes estas líneas corresponden o se alinean al marcaje de rostro, pero en algunos otros pacientes no necesariamente va a estar así. ¿Bien? ¿Y sí? ¿O quieres que...? Sí, a ver, es que a mí me salió. Ah, ¿te salió más chiquito? Voy a... Entonces ponemos de manera traslapada, 1, 2. Sí, en efecto, seguramente yo melateralicé un poquito aquí y por eso no nos está dando la simetría. Vamos a recorrerlo ligeramente, 1 milímetro más hacia más medial. Y ya el último marcaje de cuello va a ser el que vamos a hacer en el cuello que va de medio y el cuello inferior. Cuando hacemos el tratamiento de rostro, siempre incluye rostro, la parte submentoniana y la parte submandibular, siempre. Cuando hacemos el tratamiento solo de cuello, específicamente de cuello, va a ser submental, submandibular y todo lo que resta del cuello. Entonces, cuando hacemos un abordaje completo de cara y cuello, vamos a hacer todo este tratamiento. Lo único que normalmente se cobra aparte es la zona peribucal, ¿no? O sea, esa no está incluida en el rostro. Está rostro hasta acá, cuello, esta zona y esta zona. Y si aparte hay que hacerle peribucal, entonces esa normalmente es parte, ¿así lo hacen? ¿O también cobran el peribucal? Todo, ok. Ah, ok, entonces es importante tenerlo en consideración, que ya incluye la zona peribucal, ¿cierto? No incluye la zona peribucal. Sí, normalmente no se incluye, esa se cobra por aparte. Sí, bien, ok. Muy bien, entonces ya solo nos falta marcar la última parte de cuello, otra vez con la regleta un poquito traslapada. Y en ella, que tiene un cuello delgadito, pues prácticamente solo nos da 2 líneas. Miren, 1 y 2. Me quedan un par de milímetros por detrás. Entonces en ella solamente vamos a trabajar con 2 líneas. Cuellos anchos, sobre todo en los hombres, es que nos alcanza hasta las 3 líneas. Pero casi siempre nos da 2 y cachito, como ocurrió en el rostro. Y entonces haremos lo mismo. Podemos acortar la línea de tratamiento o podemos hacer la aplicación de criss-cross oblicua o completamente vertical, ¿sí? Bien, y bueno, el descote es mucho más fácil, ¿cierto? Vamos a utilizar, por favor, Doc, la plantilla. No la vamos a marcar, sino la vamos a dejar toda manchada, pero vamos a traslapar o colocar encima gracias, la plantilla, y justo identificamos dónde está la horquilla external y exactamente a nivel de la horquilla vamos a colocar esta marca, verificamos que la plantilla esté, como ya lo puso la doctora, completamente horizontal y simétrica respecto a la distancia que hay de la clavícula. Ay, perdón, ya te la moví. Pero de la clavícula hacia esta línea debe haber la misma distancia en ambos lados y es muy fácil, es literal como ir siguiendo los puntos. Entonces vamos a marcar punto, punto, punto en cada uno de los orificios que hay, incluyendo estos que son los laterales. Si quieren, ahorita lo hacemos como en alguien que traiga como un poquito más, o lo hacemos en mí si quieren, que traiga un poquito más abierto el escote. Entonces vamos a unir todos los puntos para que al final nos quede este mismo marcaje que tenemos en la plantilla.
Decíamos que si es una paciente que tiene implantes mamarios, sí es importante tocar y valorar que no estemos colocando encima del implante. Si trajera implante, pero aún así quisiera mejorar la zona del escote, entonces la recomendación es que nos quedemos una línea más arriba para que podamos hacer el tratamiento de manera más segura. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ok. Entonces, si nos da tiempo y si quieren, pueden hacer la marcación en mí para que sea un poquito más cómodo. ¿Dudas, Doc? ¿No? Ok, perfecto. Bien, entonces vamos a iniciar ya con su tratamiento. El gel puede estar a temperatura normal, pero también el gel lo podemos enfriar, lo podemos tener en el refrigerador e irlo sacando conforme vamos ocupándolo. Y decíamos también podemos auxiliarnos de los padsitos no de los pads, de los geles fríos, etcétera. De donde está el chip, porque esto podría llegar a generar algún error. Y yo les decía que la línea de tratamiento es esta, va de esta raya a esta raya. Entonces, a veces nosotros nos confiamos y cuando ya estamos trabajando sobre el paciente, creemos que aquí estamos administrando el tratamiento en el límite de nuestro transductor, y no, en realidad es en esta línea donde converge esta línea con estas dos. Esa es la línea efectiva de tratamiento, donde converge esta con estas dos. Es la única línea que estamos tratando. Así que a veces el paciente puede sentir casi que estamos trabajando en el ojo, pero en realidad estamos en una zona muy segura, donde convergen estas dos con esta, es decir, aquí, prácticamente aquí. Y aquí nosotros podemos ver el líquido. El transductor siempre debe ser trabajado, o el tratamiento siempre se debe de realizar con el transductor, completamente vertical, o si acaso, cuando estamos en esta zona, puede llegar a estar oblicuo, pero nunca trabajamos con el transductor hacia arriba. Lo mismo, cuando nosotros vamos a detener o a insertar más bien cuando está funcionando el transductor, tratemos de no tenerlo hacia arriba. Mientras esté activo, tratemos de no colocarlo hacia arriba. Primero detenemos el equipo y entonces ya lo colocamos hacia arriba para poder retirarlo. Es justamente tratando de mantener siempre el contacto entre el líquido y la membrana. Uno de los beneficios de este nuevo equipo es que ya los transductores, no hemos instalado, no, la charolita, aquí está aquí abajo. Ok, uno de los beneficios de este nuevo equipo es que ya podemos colocar los transductores en este sentido. Siempre el líquido debe de estar tocando. Yo no los pongo directamente, yo prefiero poner aquí un pañito suave, como un Omnisor, por ejemplo, y entonces ya coloco el transductor. Entonces siempre tratemos de colocarlos así hacia abajo para que la membrana toque, el líquido toque la membrana. ¿Los pueden envolver en una gasa? Se puede envolver o podemos dejar el pañito abajo. A mí me gustan, más que las gasas, me gustan estos que son, por aquí traigo, estos que son como de algodoncito, mucho más suave, ¿mandé? Está mucho mejor. Sí, esos los encuentran en Miniso y en todas esas tiendas chinas. O un pad de algodón tal cual. Bien, ya tenemos la cara limpia de nuestra paciente, ya hicimos el marcaje, ya conversamos con ella, ya le dimos un analgésico. ¿Podemos poner anestesia tópica? Sí, podemos ponerle, pero necesitaríamos unos 30 minutos de anestesia, y el efecto es un poco placebo, un poco nos va a funcionar. Entonces, depende de nuestra paciente, depende qué anestesia tengamos. La tetracaína les da mucha hiperemia, entonces a veces cuando vamos a hacer el 1.5 es mejor no colocar anestesia porque ya va a estar eritematosa la piel antes de empezar a tratar a nuestro paciente. Aquí dice que la sesión no se terminó correctamente, que si queremos empezar el examen previo le vamos a poner que no, y vamos a iniciar ahora nuestro tratamiento. Entonces, voy a... Sí. También en modo práctica, por si quieren. Ok. Entonces vamos a colocar los datos de nuestra paciente. María Lucía Sánchez González. Si tenemos algún ID de los pacientes en la clínica, lo podemos utilizar acá donde dice paciente ID.
y normalmente ponemos el nombre completo del paciente por si hay algún homónimo que sea más fácil identificarlo. Ya por default dice aquí que es la clínica de la doctora Isela Méndez, pero aquí yo puedo poner como mis propios datos, ¿no? Si hay alguien más, si hay otro ulterapist que esté realizando el tratamiento, puedo personalizarlo. Y en esta, que esto es una joya veo que ya está aquí cargado, ok, aquí cuando vamos a realizar tratamiento de rostro o cuello vamos a utilizar el que ya viene por default, que es Face and Neck Amplify. Ese es el protocolo de tratamiento que vamos a utilizar por default en rostro y cuello. También tenemos la opción de utilizar el tratamiento en la zona del escote, y algo que les puede ser muy útil si quieren repasar tema de escaneo y demás, para no gastar las líneas de tratamiento, es irse a este modo Train que nos decía Frank. Entonces, en modo Train yo voy a poder escanear, voy a poder administrar el tratamiento, pero las líneas no se van a gastar, solamente va a ser una simulación del tratamiento. Una cosa maravillosa que ya tenemos es, justo nos decía Frank, que ya está cargado el abdomen, que me imagino que aquí es el abdomen periumbilical y este es el abdomen infraumbilical. Fíjense, esto es algo nuevo que podemos utilizar. Cuando yo quiero personalizar el tratamiento, ahorita estamos viendo rostro, pero si yo quiero hacer una zona corporal, brazo, rodilla, muslo, glúteo, me voy a ir aquí en Edit User Regions y aquí yo voy a agregar la zona que quiero. Le voy a dar Add Guideline y voy a ir llenando los datos que me va pidiendo aquí. Voy a llenar la zona, por ejemplo, aquí le voy a poner brazo, aquí le voy a poner quién lo está realizando, aquí vuelvo a colocar, le voy a dar y vuelvo a colocar brazo, escribo brazo anterior, por ejemplo, el transductor que voy a utilizar, cuántas líneas de tratamiento y a qué energía. Es decir, tengo la posibilidad de personalizar los tratamientos. Aquí lo voy a poner siempre hay que escoger qué transductor, me aparece todo el menú de transductores y tengo que tener claridad de cuántas líneas de tratamiento voy a utilizar. Eso creo que se los enseñaron ya cuando hicieron lo del abdomen, me imagino. No. ¿No? Ah, bueno, ok. Eso es nuevo, pero de todas maneras, digo, está padrísimo, ¿no? No lo sabía. Pero sepan que México, Colombia y me parece también Brasil, ese no estoy 100% seguro, somos los únicos que ya tenemos el protocolo para corporal. Sí. Y seguramente están esperando que Estados Unidos lo tenga para actualizar los sistemas. El Leutera ya se actualiza de forma remota, entonces se conecta por internet y cuando esté actualizado, ahorita van a ver el tratamiento y quien ya lo ha visto, que aparece la cara, ya va a aparecer los tratamientos también corporales, pero hasta que tengamos la actualización. Entonces, sí. Pero esto de la personalización está muy padre. Va a venir la actualización y en el Inter justo nosotros podemos ir metiendo las líneas que necesitamos. Entonces, si hay oportunidad, hacemos el ejercicio de meter una. Ahorita como sí tenemos el protocolo tal cual que vamos a trabajar, que es el de Face, nos vamos a regresar a ese. Entonces, Face and Neck Amplify, ¿ok? Ay, perdón. Cosas que ya venían en el equipo anterior, pero para quienes lo están recibiendo por primera vez, es los avatars, 4 tipos de transductores que mencionamos. Cuando nosotros introducimos el transductor en automático, el equipo detecta cuál va a ser y aquí ya podemos darle iniciar tratamiento. Entonces, ¿de qué manera voy a colocar mi transductor? Maneral hacia abajo, lo vamos a tomar de esta forma y vamos a introducir. Decíamos no se toque el chip y tampoco se debe tocar la parte interna del maneral, lo vamos a introducir de esta forma, lo deslizo con suavidad y escucho un clic. Ese clic quiere decir que ya entró, que ya fue colocado correctamente y vieron cómo se encendió y en automático apareció la parte, el transductor que estoy utilizando. Me da mucha información en la pantalla desde aquí. Ya me dice cuáles son las zonas que sí voy a tratar, cuántas líneas de tratamiento tengo que administrar, cuáles zonas no voy a tratar, ahí me dice 0. Con este transductor yo no voy a administrar ninguna línea de tratamiento. Y lo mismo acá, por ejemplo, en la parte más posterior de la submandíbula, 0. Ok.
¿Qué otra información me da? Este transductor tenía 2.400 líneas, pero actualmente tiene 2.267. ¿Cuántas líneas he administrado hasta ahorita? Esto es nuevo, esto no lo tenía antes, pero esto es, por ejemplo, cuando estoy haciendo el tratamiento, ya llevo 5 líneas y resulta que yo marqué que era aquí, pero en realidad estoy en esta otra zona y aquí dice 5 de 60, le puedo dar reset y me regreso a la zona correcta, es decir, puedo borrar solamente lo que está ocurriendo en ese momento en esa área. Aquí me va a decir cuántas líneas totales llevo sumando todos los transductores y aquí es en donde yo les decía que puedo modificar los niveles de energía. Cada transductor me da un nivel de energía distinto, solo hay 4 niveles de energía. Y aquí es donde yo les mencionaba que puedo modificar la longitud del tratamiento. Fíjense cómo se va modificando, se va cortando, pero también esta línea verde se va a ir acortando. Lo más corto que puedo hacer mi tratamiento, creo que es algo así como 7 milímetros, ya no me acuerdo bien. Ok, no, miren, 5 milímetros. Ok, entonces lo más chiquito que puedo hacer mi línea de tratamiento son 5 milímetros, pero recordar que si la corto, cuando cambie de zona, tengo que volverla a llevar a la misma longitud. Otras herramientas que tengo las voy a encontrar aquí, y aquí puedo aumentar o disminuir el volumen de cada pulso, porque a veces a algunos pacientes les gusta escuchar para saber cuántas líneas les faltan y a otros prefieren no, para que no les estrese, entonces puedo aumentar o disminuir. Puedo también medir el tamaño, por ejemplo, si resulta que mientras estaba haciendo el tratamiento veo algún bolo de ácido hialurónico en una zona donde quizá no debería de estar, puedo ir, escanear, salvar esa imagen, medir la imagen para después, no sé, ir y colocar hialuronidasa, por ejemplo, ¿no? O si encuentro alguna otra cosa que me llama la atención, la puedo medir y puedo salvar. Si yo le doy salvar tal cual como está aquí, se puede salvar. Después yo introduzco un USB y puedo sacar esa imagen. Puedo ponerle marquitas, puedo agregarle un texto. Estas 3 casi siempre se utilizan cuando yo voy a dar alguna clase y que quiero mostrar alguna imagen como muy específica. Pero en el tratamiento realmente no las necesitamos. Entonces, ¿qué otra cosa voy a encontrar? Si me voy aquí en Setup, yo puedo ir y ver qué es lo que se ha hecho. Por ejemplo, aquí yo ya puedo ver que ya se hizo un tratamiento en Montserrat Rodríguez, cuánto tiempo duró el tratamiento, qué se le hizo, cada una de las líneas de tratamiento están acá, ¿no? Ya, por cada región me marca cuánto tiempo me tardé, cuántas líneas le di, a qué energía y a qué longitud. Vean. Le voy a cerrar. Aquí si yo le he dado en salvar imágenes, que ahorita no hemos salvado ninguna, me la mostraría aquí. Cerramos. En la parte de Facility es realmente para actualizar la fecha, la hora, por si no estuviera actualizada, o cambiar el nombre de la clínica. Y por último, en Help, esta normalmente la utilizan cuando les marca algún error en el transductor. Cuando hay algún error en el tratamiento, entonces vamos a utilizar esa. Ahora sí estamos ya listos, nos regresamos a la información del paciente. Bien, vamos a colocar el gel. Lo que no traje fue abatelenguas. ¿Aquí hay? Ay, gracias. Gracias, Fran, el abatelenguas, pero creo que este ya no tiene gel, o casi ya no tiene. Uy, gracias. Muchas gracias. Decíamos que vamos a colocar una capita muy delgada. Ahí ya no voy a hacer ningún disparo, pero si definitivamente quiero detener, tengo que darle en el botón de escanear blanco. Cuando ya lo detuve, entonces ahora sí lo puedo voltear y puedo retirar mi transductor bajando el seguro y deslizando con suavidad. Siempre entra y sale con suavidad. Ahí está. Volteo y empiezo a escanear. Entonces vamos a empezar el escaneo. Ahora sí vamos a acostar a nuestra paciente. El tratamiento se hace con la paciente acostada. No. Va a quedar un poquito bajita, pero creo que a mí me funciona bien. Cuando ya lo estén haciendo ustedes, Duda, ¿no se tienen que entonces dar en mejilla con ese? Sí, qué buena observación. Con este no vamos a poder administrar el tratamiento, pero podemos escanear. Okay, entonces, okay. No vamos a empezar el tratamiento. Okay. Muy bien, pero
porque en el maniquí no está, pero sí podemos hacer el escaneo con el que nosotros queramos. Fíjense cómo ya le puse ready y poquito de incomodidad, de frío. ¿Qué es lo que estamos observando ahí? Lo voy a detener. Doc, ¿me ayudas a darle scan, porfa? Ok, ahí ya detuve la imagen. ¿Qué tejidos estoy observando? De arriba hacia abajo. Dermis, Ajá, el esmas, ¿sí? el hueso. ¿Dónde está el hueso? Abajo. Abajo. Entonces, en ella, por ejemplo, sí podría hacer un tratamiento de lifting de ceja con el 4.5 fuchsia, con el moradito. ¿Por qué? Porque en la zona donde yo escaneé, el hueso sí está debajo de la profundidad. Sin embargo, con este no lo puedo hacer porque este nos genera más energía y este va a doler y podemos llegar a lesionar. Entonces ya identificamos muy bien los tejidos. Bien, ahora vamos a irnos a escanear otra zona, ya que en ceja no podemos trabajar, como bien nos comentaron. Y otra recomendación que no hicimos ahorita, pero es ideal que lo hagamos, es retirarle los aretes, porque a veces con los aretitos podríamos llegar también a lesionar la membrana cuando ya estamos trabajando en la zona que está más pegadita a la oreja. Gracias. Bien, entonces otra vez vuelvo a apretar para iniciar el tratamiento. Ya apreté, con esto ya puedo yo escanear y ya que esté lista para dar el tratamiento, le vuelvo a dar aquí. ¿Te ayudó? Con ese no pasa nada. Ese no, ese lo puedes dejar, no, ese déjalo. Gracias. Ok, vamos a girar hacia el otro lado. Bien. Yo lo que estoy haciendo aquí es repartir un poquito el peso del maneral y cada uno podrá como poco a poco irse acomodando, pero a mí me gusta con la mano derecha cargar el peso del maneral y con la mano izquierda ir realmente controlando. Vamos a acercar un poquito, porfa, el equipo. Eso es. Gracias. Bien. Lo importante siempre que vayan a hacer el tratamiento es que ustedes estén cómodos. Lo pueden hacer de pie, lo pueden hacer sentadas, lo pueden hacer de cabeza si así les sirve. Pero eso es lo más crucial, porque acuérdense que es un tratamiento que toma tiempo y obviamente, menos de Miri que ya tiene práctica, lo puede hacer muy rápido. Y el nuevo entera, que es el que ustedes van a tener, también hace que sea más rápido. Pero al principio, yo les diría, si van a empezar con tratamientos, dense 2 horas, incluso si es completo cara a cuello, incluso hasta 3 horas por paciente. ¿Por qué? Porque es mejor tardarse y dar un buen resultado, a decir, lo hice rápido, lo hice mal, el paciente pagó una fortuna y va a regresar y nos va a mentar la madre y van a tener que repetir el tratamiento y la doctora se va a enojar y nada bueno va a salir, ¿no? Entonces hay que ser como muy cuidadosos con eso. Gracias. No, está bien, está bien. Ok, hay quien lo toma de diferente forma, quien lo toma así. A mí se me hace un poquito más como les decía, enredar el cable. Vamos a empezar, vamos a escanear. Aquí todavía no administro el tratamiento. Fíjense cómo distribuyo el gel con mi misma membrana. Empiezo en el borde posterior. Está bien, desde aquí lo podemos. Solo para detener, sí necesitamos el botoncito. Y aquí me voy a ir bien al huesito de la mandíbula y quiero que ahí me ayuden a identificar las estructuras, de superior a inferior. A ver, tú que estás ahí aprovechando, sí, epidermis, sí, la dermis. ¿A qué profundidad empieza el esmás? En ella. 3. En 3, las primeras fibras del esmás están en 3. Y en el 4 o 5 me serviría de algo darle. No, porque está el huesito, ¿verdad? Sí alcanzamos a ver el hueso debajo, bien pegadito. Entonces ahí lo único que va a pasar es que me va a decir una grosería. Un disparo de hueso para que lo sienta. No. Ok. Bien, ya me subí un poquito. ¿Y ahí qué estoy viendo? Ahí ya estoy en el plano correcto. Ahí estoy en el esmás y mi objetivo de tratamiento es esmás. Le volví a dar con el círculo y ahora sí vamos a empezar con el botón que es más oval. Voy a dar mi disparo, Doc, un pulsito, ok. Bien, ¿estamos bien? Algo que no hicimos pero que la máquina me da en automático es marcarme la zona, pero fíjense, yo estoy trabajando de su lado izquierdo. Entonces, ¿me ayudas por favor a seleccionar la misma zona pero del lado izquierdo? Ahí está, aquí dice right y acá abajito dice left. Entonces, ya le di el primer pulso
y voy a subir ligeramente mi maneral, 1 milímetro. Vean el desplazamiento, casi que ni se notó. Veo que estén las fibras del SMAS a ese nivel, le doy el segundo pulso, vuelvo a subir. Nuevamente, ¿hay fibras del SMAS ahí? Sí, pero fíjense que hay fibras ahí y también en el 3, ¿vieron? Y más profundo, exacto. Entonces, no puedo irme más profundo porque no tengo un transductor más profundo, pero sí puedo trabajar en 3 y puedo trabajar en 4.5. Voy a hacer mi siguiente pulso. Y vean, quiero que pongan atención qué tanto muevo mi transductor. 1 milímetro, nada, máximo 2. Sigo estando en el SMAS y vuelvo a hacer mi pulso. Pregunta, doctora Miri, para todos los auditores. ¿Qué pasa si yo tengo a mi paciente, ya está en el tratamiento de Ultera, yo le hice la grabación, es mi candidata y no veo fibras? Entonces no voy a administrar el tratamiento ahí. Ok, ¿qué habría que hacer en esos casos? Hay que seguir escaneando. Entonces, perdón, voy a regresar y ahora ya no voy a detener mi maneral y solo lo voy a dejar escaneando. Entonces ahí lo que voy a ir haciendo es yo ir subiendo y vamos a ir describiendo lo que vemos en la pantalla. Ahí en 4.5 se ven las fibras, ahí hay pedacitos en donde se ven y donde no se ven, pero quiere decir que sí hay SMAS, entonces ahí sí le administraría, aunque haya pocas fibras. Aquí todavía toco algunas fibras, voy a seguir subiendo. Mira, ahí por ejemplo, vean, ahí las fibras están más profundas, ¿ya vieron? Y toco unas poquitas acá, podría todavía administrar el tratamiento. Si yo al subir ya no veo fibras en ese nivel donde está la línea verde, no le voy a dar pulso, pero sí tengo que buscar dónde están las fibras. Tiene que haber fibras porque tiene que haber colágeno. Entonces, si están más superficiales, voy a utilizar el 3 o incluso el 1.5. Ahí sigo viendo el SMAS. Qué buena paciente nos tocó, ¿eh? Ahora, en caso de que fuera una paciente o un paciente que no vemos casi fibras, tiene muy poquitos porque es grande, nunca se ha hecho nada, pero escuchó el terapia y quiere empezar con el terapia. Si no hay suficientes fibras, algo que podemos hacer es empezar con una bioestimulación, dígase rabies, y después de los 3-6 meses que ya pasemos, ya veamos un efecto de rabies que generó más colágeno, ahí sí ya le hacemos Ultera. ¿Por qué? Porque ya va a tener más fibras. Son raros esos casos, pero puede llegar a suceder. Entonces también vuelvo a recalcar lo que yo les decía en el inicio de la plática con el terapia MIDI, la visualización es clave. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos la visualización no podríamos hacer eso y no sabemos dónde vamos a disparar. Y ya ves que las fibras van a cambiar, ¿no? Y eso de la inclinación también es importante. Porque se fijan, en la pantalla nos indica cuántos disparos tengo que dar por zona. Pero no todas las caras son iguales y a veces podemos compensar, porque no sé si eso ya lo dijo Miri o ya me adelanté, sí, perdón, a veces puedo usar algunas líneas que no usen cierta zona para atacar otra zona, sobre todo si es una zona que el paciente en particular es la más problemática, ¿no? Por ejemplo, si yo me pusiera el caso, yo digo, para mí, la papá. Yo tengo papá toda mi vida y probablemente si me hago Ultera se me quita. Entonces, si a mí me dejas de dar 30 o 30 líneas de este lado y me das otras 60 en la papada, me va a ir mejor, voy a estar más contento con el resultado y me sigues dando el tratamiento completo, ¿no? Entonces también sepan que eso se puede hacer, pero una vez que ya tengan un poquito más de experiencia. Listo, perdón, gracias. Entonces, fíjense cómo yo ya pasé el transductor, hay zonas donde ya están secas y zonas donde el gel está en poquita cantidad. Entonces, con mi mismo transductor, con la membrana o con mi abatelenguas puedo volver a humedecer. Ahí sigo teniendo fibras, voy a intencionalmente dejar ciertos fantasmitas. Ahí vean, ya no se ve una imagen regular, sino que se ven algunas zonas donde se pierde, se ven esas rayitas. Eso quiere decir que tengo un mal acoplamiento. Y si ven, estoy presionando más de este lado y estoy dejando un poquito levantada la membrana de este. Así que otra cosa que pasa es cuando el gel está muy grumoso, ya no me va a dar una buena imagen. Si yo veo fantasmas allá, quiere decir que aquí, en esa zona, no voy a administrar el tratamiento, porque se me metió el aire, entonces ahí no va a pasar. Bueno, terminamos de escanear, ahora sí tenemos un mejor acoplamiento, todavía un poquito de fantasmitas. Si veo fantasmas voy a subir y bajar un poquito para tratar de sacar esos fantasmas. Ya los saqué, si aún así sigo viendo muchos puedo ponerle un poquito más de gel. ¿Listo? Ya hicimos el escaneo, entonces ahora sí de quienes no han tenido oportunidad de hacer el tratamiento y que lo van a estar haciendo